Este hombre se transmigró a un mundo de juego como un personaje secundario y se convirtió en un incubo masculino que atrae a las chicas. Pero lo más importante, todas las chicas que atrae son personajes villanos. Hay un juego llamado Savior Rising, un juego de campus juvenil. Aunque la trama es cliché, todavía es bastante divertido de jugar. El día después de que el hombre completó el juego, se transmigró en él, convirtiéndose en el heredero de una familia de varón fronterizo, Daud Campbell. Es el personaje de apoyo de nivel más bajo en este mundo del juego. El territorio de Campbell es principalmente responsable de la agricultura. La gente aquí lleva una vida aislada, lejos del imperio. Pero hoy es el día en que el hijo del señor, Daud Campbell, entra en la Academia Real. Su padre le recordó que nunca causara problemas porque el imperio es un lugar donde se reúnen personas nobles. Daud comprende naturalmente que necesita mantener un perfil bajo y tratar de no atraer la atención de otros. Su panel de estado tiene las peores estadísticas, no ha despertado ninguna habilidad y sus valores de habilidad no se han desarrollado. Como jugador, nunca ha visto un panel tan malo. Este juego comienza al ingresar a la Real Academia, y si el jugador ignora el sistema, resultará directamente en la muerte. Lo más importante es que la Real Academia a la que ingresará Daud tendrá varios villanos dominantes. Si comete un error leve, podría perder la vida. Le dijo a su señor padre, definitivamente seré una persona tímida en la academia. Absolutamente no tendré pensamientos poco realistas sobre mejorar la reputación de la familia. De todos modos, el protagonista manejará todas las misiones principales de la historia. Solo necesita disfrutar de la vida en la academia. Debería haber sido así, pero ¿por qué estoy sentado en el mismo carruaje que ella? Ella es conocida como la sangrienta Elnor, la Elnor que deja cadáveres por todas partes. Ella es la jefa final de este mundo, Elnor Elenaris la Tristan. En la trama del juego, ella tuvo fricciones con el protagonista y eventualmente sufrió un colapso mental y fue poseída por un demonio. Solo un protagonista completamente desarrollado puede derrotarla. Elnor también notó la expresión antinatural de Daud. Ella le dijo a Daud que la familia del duque eligió el carruaje común para mostrar que son accesibles. La Elnor en el juego debería ser una persona arrogante, pero la verdadera ella es tan amable. Daud estaba un poco sorprendido. Elnor es realmente bastante agradable. Elnor pensó que se habían encontrado antes. La Elnor en la mente de Daud es una perfeccionista muy estricta. Él entiende que es un personaje secundario menor y debería reducir la conversación con ella. Mientras miraba por la ventana absorto, una enorme roca voló por encima. Sin pensar, Daud se lanzó hacia Elnor. Con un fuerte estruendo, la roca golpeó el tren. El collar protector de Elnor se activó. Gracias a su collar, Daud también estaba a salvo. Todo el cuerpo de Daud cayó encima de Elnor. Solo se levantó después de que ella se lo recordara. Aunque era la primera vez de Elnor teniendo contacto físico con el sexo opuesto, ella no estaba enojada. Ella pensó que Daud la había derribado para protegerla. En realidad, Daud solo quería aprovechar el collar de protección. Elnor le preguntó a Daud cuál era su nombre. Después de mucha consideración, Daud aún dio su verdadero nombre. Elnor dijo que no olvidaría la amabilidad de Daud y definitivamente le devolvería el favor. El sistema también indicó que Daud ganó el favor del villano, cumplió con las condiciones de despertar y obtuvo situación desesperada y encanto fatal. El tren resultó dañado, pero no hubo muchas bajas. Daud tuvo que tomar un carruaje hacia la academia. También entendió por qué no podía despertar habilidades antes, porque el territorio del barón Campbell no tenía villanos en absoluto, por lo que nunca pudo despertar habilidades. Situación desesperada permite que los valores de habilidad de Daud aumenten instantáneamente durante momentos de crisis. Encanto fatal obtiene fácilmente el favor del villano. Cuanto más extrema es la personalidad del villano, más fuerte es el efecto. Esta habilidad de encanto fatal es demasiado extraña. Todos los villanos en este juego están equivocados. Hay un boxeador que se emociona al mencionar pelear. Hay un maníaco que desenfunda su espada en 3 pasos. Hay un asesino que mata por dinero. Y hasta hay un mago genio sin emociones. Involucrarse con cualquiera de ellos sería problemático para Daud. Como un jugador experimentado, esta es la primera vez que Daud se enfrenta a una situación así. Aunque pasó sin problemas la ceremonia de apertura, los profesores se preguntaban cómo un noble de campo como Daud terminó en el mismo carruaje que Elnor. Lo más importante, las rocas no pueden caer sobre ese carruaje sin razón. Al escuchar esto, Daud decidió evitarla, pero el sistema ya lo había conectado con Elnor. Para que Elnor se convierta en el jefe final de esta academia real, llena de conspiraciones y tramas, definitivamente no es una tarea simple. Mientras Daud todavía estaba considerando estas cosas, la prueba de fuerza de la ceremonia de entrada estaba a punto de comenzar. Su oponente también había sido arreglado. Ella parece ser la genio más fuerte de este mundo. Ella es la protagonista del juego, el Salvador Ascendente, Elia Crixonax. Daud sintió que probablemente estaba condenado. Mientras tanto, en el otro lado, todos estaban discutiendo por qué Elnor llegaba tarde al combate de entrada. La sangrienta Elnor finalmente regresó. El profesor de la academia preguntó por qué llegó tan tarde. Elnor explicó: fui a encargarme de algo. Maté a los 12 asesinos que intentaron matarme la última vez porque reportarlo a la academia sería demasiado problemático y no puedo dejar ir a personas que quieren matarme. El profesor le dijo a Elnor que se cambiara de ropa y se preparara para el combate. Ahora es el duelo entre el genio Elia y Daud. Elnor solo sintió que esa persona era extraña. En este momento, Daud todavía no sabía cómo pelear. Los estudiantes que estaban mirando todos comentaron: ¿cuántas rondas podrá aguantar? Daud sabía que con su panel mediocre, si recibía un golpe de esta chica, probablemente moriría. Por suerte, él tiene la habilidad de situación desesperada. Cuanto más baja es la tasa de supervivencia, más fuerte es la habilidad. Además, con la existencia de encanto fatal, si sobrevive por suerte, probablemente atraerá a más personajes villanos. Combinado con la inteligencia para los videojuegos de Daud de su vida anterior, sus posibilidades de supervivencia también aumentarían. En ese momento, Elia también le preguntó a Daud: ¿eres muy débil? Estaba pensando en darte un golpe, pero como eres tan débil, no puedo intimidarte. Daud también se preguntó: ¿por qué quieres golpearme? Elia dijo que odiaba a Elnor y a toda la familia Tristan.
Daud también recordó la configuración del juego. Elia tiene enemistad hacia la familia Tristán. Defendió que solo se sentó en el mismo carruaje que la hija del duque Tristán. Mencionar esto hizo que Elia se enfadara aún más. Para volverse más fuerte rápidamente, Daud solo tiene un método: atraer a personajes villanos. Para que Elia se esfuerce al máximo, incluso dijo que le gusta Elnor. Al escuchar esto, la expresión de Elia cambió. Cuanto más la odias, más me gusta. Después de escuchar esto, Elia se lanzó directamente hacia Daud. Con solo un golpe de espada, ella rompió la espada de Daud. Después de descubrir que él esquivó el golpe, Elia se preparó para lanzar su segunda espada con toda su fuerza. El sistema apareció, detectando que este peligro puede amenazar la vida. Situación desesperada actualizada al nivel 10. Daud golpeó a Elia en la cara. Solo entonces se dio cuenta de que esta era la habilidad de nivel más alto. Nadie esperaba lo que sucedió. Daud golpeó volando a la genio Elia. Él mismo no lo podía creer. ¿Qué estaba pasando? Los estudiantes estaban aún más sorprendidos. Después de esto, el profesor Kendrick vio repetidamente la doble grabación de Daud. Alguien pensó que Daud era realmente bueno fingiendo. Un tipo sin habilidades sobrenaturales ni técnicas de combate derrotó al genio Ilia de un solo golpe. Nadie en la academia podría resistir ese golpe de hace un momento, incluido él como profesor. Aunque él no sabe qué método utilizó Daud para derrotar al candidato a héroe, Ilia, no importa cómo lo mires, Daud es un genio monstruoso. Pero el director no pudo aceptar que Daud derrotara a Ilia. Sin embargo, la academia no podía abandonar a un estudiante talentoso, por lo que se prepararon para manejar a Daud por separado. Al día siguiente, Daud fue noticia en los titulares del periódico. Esto hizo que Daud sintiera que este mundo era esencialmente el mismo que el mundo original. Después del combate anterior, los personajes villanos ya lo habían notado. Entre ellos, el jefe final, Elnor, tenía el nivel más alto de atención. Debido a esto, recibió recompensas del sistema y obtuvo el estilo de esgrima Tristan. Incluso el héroe Ilia estaba en la lista de favoritos del sistema. Daud realmente no podía entender cómo el héroe Ilia, que no es un villano, podía tener favoritismo hacia él. En ese momento hubo un golpe en la puerta. Reconociendo de quién era la voz, Daud no planeó abrir la puerta. Ilia dijo que si no abría la puerta, la derribaría. Al escuchar esto, Daud maldijo: ella es realmente una bastarda. La candidata heroína Ilia dijo que quería conocer mejor a Daud. Después de ser rechazada por él, de camino de regreso, Ilia tropezó con alguien y tiró su bolsa de bocadillos al suelo. Ilia se disculpó apresuradamente y recogió la bolsa de bocadillos para ellos. La persona con la que se chocó era Elnor, quien también le preguntó si estaba herida. Mirar la cara de Elnor le trajo a Ilia malos recuerdos del pasado. En sus ojos, todos de la familia Tristán eran enemigos. Temblando por completo, Ilia instintivamente empuñó su espada. Elnor aún se acercó para pedir que le devolvieran su bolsa de bocadillos. Ilia nunca esperó que, incluso después de verla agarrar su espada, la otra parte no tuviera intención de contraatacar. Incluso pensó que Elnor la estaba menospreciando. Realmente no podía entender qué relación tenían Daud y Elnor. Al devolverle la bolsa de meriendas a Elnor, Ilia también le comentó que la habitación de Daud estaba justo a la vuelta de la esquina a la derecha. El rostro de Elnor se oscureció mientras cuestionaba cómo Ilia conocía la habitación de Daud y qué asuntos tenía con él. Sintiendo la intención de matar, Ilia explicó: solo somos nuevos estudiantes conociéndonos. Elnor le recordó a Ilia que están prohibidas las interacciones entre nuevos estudiantes de sexos opuestos, pero Ilia no recordaba que la academia tuviera tal regla. Elnor inmediatamente dijo que esta era una norma escolar que ella, como presidenta del consejo estudiantil, acababa de establecer. Además, ya no se te permite ir a la habitación de Daud. Ilia preguntó: ¿cuál es tu relación con Daud? Elnor explicó: no tenemos ninguna relación en absoluto. Finalmente, ella recordó a Ilia que recordara las normas escolares. Pero Ilia recordó lo que Daud dijo durante el combate anterior: cuánto la odias es cuánto me gusta a mí. Ella pensó que Daud y Elnor definitivamente tenían algo. Para reunir inteligencia, decidió acercarse a Daud. Finalmente, llegó el momento de la prueba de colocación de clase. Debido a que Daud derrotó al candidato a héroe, fue asignado al escuadrón de primer nivel. Pero el mayor problema era que la candidata a héroe Ilia todavía lo estaba molestando. Además, según el panel del sistema, su curiosidad por Daud había aumentado. Ayer, Daud inexplicablemente recibió una bolsa de bocadillos y una carta de aliento. Supuso que alguien lo estaba siguiendo, pero no había tiempo para considerar esto ahora porque la prueba de ubicación de clase era inminente. La información sobre el personaje del Elnor mostró que el nivel de confianza alcanzó la etapa 2. Pronto ocurrirán actividades relacionadas. La persona a cargo de la prueba de colocación de clase también era Elnor. Daud supuso que algo relacionado con Elnor sucedería hoy. Después de la discusión, los profesores de la academia decidieron que, como Daud derrotó al candidato a héroe Ilia, la academia tenía grandes expectativas para el desempeño de Daud en la prueba de ubicación de clase y organizó que Elnor supervisara el examen. Elnor llevó a un grupo de estudiantes al lugar del examen. La entrada estaba sellada, haciendo que estuviera completamente oscuro adentro. Ilia preguntó qué estaba pasando, pero no pudo obtener una explicación. Daud sabía que esto no era un examen, sino una trampa. El sistema indicó: empieza la actividad relacionada con Elnor. Asesinos intentan matar a Elnor. Por favor, protégela. Daud también descubrió que este equipo era un poco extraño. Las personas presentes eran todos miembros del equipo protagonista del juego original. Desde la perspectiva de la trama, este fue su primer encuentro. Cada miembro del equipo protagonista era muy fuerte. Pensando en esto, Daud sugirió que todos fueran al hall central donde hay suministros de primeros auxilios y equipo. Quedarse aquí hace que sea demasiado fácil ser emboscados. El presidente Elnor debería haber sentido que había otras personas aquí. Luego, Daud sugirió que quería ir en otra dirección. Ilia cuestionó por qué quería actuar solo. Daud les dijo seriamente: no puedo decirlo ahora porque hay una razón importante que no puedo revelar. Les diré a todos cuando haya una oportunidad más tarde. La razón importante que no podía revelar era naturalmente para mantenerla en secreto. Daud no esperaba convencer fácilmente a todos, tal vez porque derrotó al candidato a héroe Ilia. Todos confiaban en él. Ahora solo necesitaba esconderse solo y esperar a que terminara la actividad de Elnor. De todos modos querían matar a Elnor, así que solo podía encontrar un lugar para pasar el tiempo.
En este momento, una voz llamó a Daud. La persona afirmó ser electricista y pidió a Daud que lo guiara para reparar los circuitos. El sistema indicó, detectando crisis. Mientras tanto, en el otro lado, justo después de que Daud dejó el escuadrón, alguien se preguntó por qué dejaron a Daud actuar solo. Antes de que todos pudieran descubrir lo que Daud estaba pensando, estaban rodeados por un grupo de personas. Daud todavía estaba liderando el camino para el autoproclamado electricista. Debido a que el equipo de avanzada que previamente asesinó a Elnor fue eliminado, esta vez su líder tuvo que actuar personalmente. Casualmente vio a Daud actuando solo. Como asesino profesional, juzgó que Daud era un novato de nivel extremadamente bajo. Después de matar a Daud, podría usar su identidad para acercarse a Elnor. Justo cuando se arrancó la máscara de piel humana para atacar a Daud, Daud también respiró aliviado. Como se esperaba, es Hasmed, el asesino cuyo nombre fue llamado, lucía confundido. Si fuera un experto de nivel generalmente alto, sería peligroso. Ver que eres exactamente igual a como te recordaba me tranquiliza. Lo más importante es que la situación desesperada fue efectiva. Hasmed naturalmente no entendió lo que Daud estaba diciendo e inmediatamente se preparó para matar al novato Daud. Mientras tanto, en el otro lado, este grupo de asesinos que rodeaban al escuadrón de Elnor e Ilia estaban siendo masacrados. Incluso sentían que estos asesinos eran demasiado débiles. Mientras Ilia todavía buscaba dónde estaba Elnor blandió su espada una vez, barriendo a 4 asesinos. Ella dejó uno vivo para interrogar si había otros. Aunque el asesino no reveló ninguna información, Elnor también adivinó que era Hasmed de la Luna Oscura. Ella interrogó de nuevo dónde estaba Hasmed. Ilia no entendía por qué Elnor interrogaba con tanta urgencia. Ella explicó que Hasmed de la Luna Oscura mata objetivos y luego roba sus caras. Luego preguntó, ¿quién es el objetivo más fácil de eliminar aquí? Ilia también pensó en esa persona, pero realmente no podía entender por qué Daud se sacrificaría. Lo más importante es que el objetivo de estas personas debería ser la presidenta Elnora. Entonces ella preguntó de nuevo qué relación tenían Elnora y Daud. Elnora enfatizó otra vez que no tenía ninguna relación. Mientras tanto, por otro lado, Hasim todavía no sabía lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento estaba siendo brutalmente golpeado por este aparentemente débil novato con un palo de madera. Daud utilizó la esgrima de Tristán por primera vez. Hasim reconoció esto como esgrima de Tristán y supo que no debería haberlo provocado desde el principio. Señaló que Daud actuó deliberadamente débil para atraerlo y cuestionó quién era realmente Daud. El sistema sugirió la activación del encanto fatal. El villano está asombrado por tu planificación cuidadosa. Como jugador, Daud sabía que no se podían usar armas en este lugar, así que deliberadamente condujo a Hasim aquí. Hasim le dijo a Daud que lo matara, pero Daud dijo que no planeaba matar a Hasim. Iba a dejarlo irse con vida y luego difundir rumores sobre el fracaso del asesinato. Si incluso un maestro como Hasim falla, nadie intentará asesinar a Elnora más. Aunque Daud no sabía quién era el cliente, sabía que si esto continuaba, probablemente el demonio dentro de Elnora reviviría. Así que esta posibilidad debe ser cortada. Hasim cuestionó que dejarlo ir podría significar que intentaría asesinar a Elnora nuevamente en el futuro. Entonces intenta de nuevo, la protegeré cuando llegue ese momento. Hasim le preguntó a Daud si Elnora era tan importante. Daud lo admitió fácilmente. El sistema activó el encanto fatal, el favor del villano aumentó considerablemente. El favor del villano aumentó considerablemente. El favor del villano aumentó considerablemente. En este momento, Daud también notó que alguien venía. Se dio la vuelta y encontró a Elnora viniendo aquí. Después de que terminó el incidente de la prueba de ubicación de clase, el maestro de la academia sospechó que probablemente había un colaborador interno. De lo contrario, ¿cómo podrían los asesinos entrar tan fácilmente? Estos asesinos tenían un único objetivo, matar a Elnora. Los nuevos estudiantes fueron elogiados por repeler a los asesinos. Solo hubo una excepción, Daud Campbell. Parecía no querer atraer la atención de la academia. Elnora no había estado escuchando lo que decía porque estaba pensando en otras cosas. El maestro enfadado lanzó tinta y cuestionó a Elnora. ¿Qué sucedió? Perdida en sus pensamientos todo el día, ¿qué pasa? Elnora dijo que había alguien a quien le importaba, y tú acabas de mencionarlo. Sin pensar, todos sabían que esta persona era Daud. La maestra pensó que Elnora se había enamorado de ese campesino Daud. Aunque no sabía cómo te sedujo, si esto se sabe, quién sabe cómo reaccionará la familia Tristán. Elnora explicó apresuradamente que él no la sedujo. El profesor le recordó que sea vigilante. No importa cómo muestre buena voluntad, el antiguo tú habría sido sospechoso. ¿Qué te pasa ahora? Elnora sugirió que podría poner a prueba a Daud y observarlo de cerca. Mientras tanto, por otro lado, Daud también recibió una carta de la academia diciendo que estaban ajustando los resultados de la colocación de clases. Es obvio que podría ser lanzado a cualquier clase, pero según las reglas debería ingresar a la clase especial como Ilia. En este momento, el sistema indicó la finalización de la misión principal y la siguiente misión se actualizó. Por favor, resuelve el incidente de la fiesta de bienvenida del nuevo estudiante. Recompensa, materiales exclusivos para equipos. En el juego, la fiesta de bienvenida para nuevos estudiantes determina carreras futuras como arquero, guerrero, etc. Daud decidió considerar la elección de carrera más tarde. El problema ahora era que dos actividades de misión se superponían. El nivel de favor de Elnora aumentó varias etapas. El favor de Ilia también aumentó, por lo que su actividad de misión también comenzó. El jefe final en las actividades de misión del protagonista del juego ocurrió simultáneamente. Esto fue definitivamente un evento importante. En este momento llegó la recompensa del sistema de la tarjeta de habilidad de Elnora. Podía copiar libremente una de las habilidades de Elnora. Daud estaba asombrado de poder copiar las habilidades del jefe más fuerte. Usarlo ahora probablemente sería una pérdida porque, aunque Elnora era la principal depredadora de la academia, al igual que Ilia, también era un jefe en crecimiento. Tendría innumerables habilidades poderosas en el futuro. Ahora necesitaba conseguir un objeto que fuera útil en 3 días. Daud llegó al almacén en mal estado. Compró algunos artículos para ocultar la identidad en la tienda de puntos. Este almacén era donde él cultivaba equipo como jugador en su vida pasada. Daud buscó por aquí y encontró varios objetos, pero el objeto más importante aún faltaba.
Finalmente, encontró este quemador de incienso que contiene poder antiguo. Daud tomó el quemador de incienso del nivel inferior y se preparó para retirarse cuando la acumulación de chatarra en el almacén parecía que iba a colapsar. Seguro, las cosas no iban a salir demasiado bien. Con un fuerte estruendo después de que se derrumbó el montón de basura del almacén, Daud atrapó a una chica sin querer. Reconoció a esta persona como Yuria. Ella es la jefa del segundo acto, llamada por los jugadores como la maníaca del dios de la espada. Daud entendió que Yuria vivía aquí. El sistema dio una alerta, sintiendo la crisis, juzgada como nivel de amenaza de vida. Situación desesperada ajustada al nivel 10. Daud quería explicar correctamente, pero no tenía opción. Yuria actuó como si no hubiera escuchado nada y atacó directamente. A diferencia de Conililla, que era un combate amistoso, luchar con Yuria era como una batalla de vida o muerte. Daud estaba al borde de la vida y la muerte. Incluso con una mejora de nivel 10, todo su cuerpo todavía dolía. Daud explicó nuevamente que esto fue un malentendido. No había hecho nada en ese momento. Yuria solo se detuvo por un momento y luego atacó de nuevo. Daud apenas pudo esquivar sus ataques. Sin embargo, tenía una manera de lidiar con Yuria. Viendo que su ataque estaba a punto de alcanzarlo, Daud no hizo nada y se quedó quieto, porque Yuria podía desatar un poder invencible contra oponentes a 3 pasos, pero no podía atacar a oponentes más allá de 3 pasos. Esta era la maldición de Yuria. Yuria le dijo que se acercara, porque solo al acercarse podría destrozar a Daud. Daud también estaba pensando en cómo salir de aquí. Este era el lugar donde Yuria mantenía una distancia segura de todos, su refugio seguro. El personal probablemente no venía a alimentarla a menudo. Daud supuso que Yuria debía tener mucha hambre, así que le ofreció galletas que Daud compró en la tienda de puntos que podían restaurar la energía. Yuria dijo, no seré engañada fácilmente por tales tácticas infantiles. Al segundo siguiente, ella se apresuró y arrebató la galleta. Después de comer la galleta, Yuria creyó que el incidente anterior fue un malentendido y preguntó qué hacía Daud aquí. Daud no podía decir que vino a robar cosas, así que dijo, un amigo me pidió que viniera a entregar comida y a cuidar de ti. Si este fuera el juego original, no se encontraría con Yuria aquí. Construir una buena relación con ella ahora ayudaría a las futuras acciones de Daud. Tu hermana está bien en el Santo Imperio. Por favor, no te preocupes. El Papa no intervendrá aquí por ahora. Claro, será mejor que mantengas un perfil bajo. Volveré. Yuria también vino a la Academia Real Imperial El Fonte por el Papa, porque la espada de Yuria era una espada malvada, famosa en el mundo. Su espada era una herramienta de sellado, por lo que soportaba 3 maldiciones. Yuria vivió una vida difícil, sin esperanza. Contarle sobre la situación de su único miembro de la familia debería estar bien. Después de esto, durante las clases al aire libre, una profesora amablemente explicó los cursos profesionales a todos. Debido a que la fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes en unos pocos días involucraría la elección de carreras, ella presentó varias especialidades a todos. Daud sabía que este era el tutorial para novatos, explicando varias cosas. No podía ser descuidado o sufriría las consecuencias. Un estudiante preguntó si el frente era la zona del vacío. Daud sabía que esto era producto de la guerra histórica de dioses contra demonios. Los dioses como mensajeros y héroes que heredaron este poder sellaron demonios aquí. Después de cientos de años, el poder divino y el aura de muerte aquí todavía estaban en conflicto. Si se liberaran demonios, este se convertiría en el lugar más peligroso. Después de consultar entre el Imperio Santo, la Alianza Tribal y el Imperio, establecieron el Triángulo de Oro aquí para vigilar este lugar. Es por eso que la Academia Real del Imperio El Fontaine y varias otras academias existen aquí. Un estudiante quería acercarse para observar. El maestro les dijo a todos que podían observar dentro de la barrera protectora lanzada por los ángeles de 6 alas. Daud sabía que la escena del almuerzo vendría después de esto. Naturalmente planeaba hacer otra cosa. Daud le dijo al maestro que quería cenar en otro lugar. El maestro le recordó que no se alejara demasiado. Los estudiantes nobles cercanos pensaban que Daud era un campesino presumido. Daud sacó el antiguo quemador de incienso y encendió los materiales que encontró la última vez. Este quemador de incienso era como un teléfono moderno. Para usar este quemador de incienso, él específicamente encontró un lugar donde no hubiera nadie alrededor. Este quemador de incienso podría ayudar a los humanos comunes a conectarse con seres inimaginables y absolutamente incomunicables. Así que Daud usó el quemador de incienso para conectarse con el misterioso otro mundo. En el otro lado, ángeles alados con halos estaban cavando en el suelo. Ellos también notaron a Daud al otro lado observándolos. El líder calvo ni siquiera permitió que los ángeles detuvieran sus palas de excavación. Daud estaba asombrado viendo esto. Un camión pasó, instando a los ángeles a darse prisa y mover ladrillos negros. A los ángeles comunes ni siquiera se les permitía comer una galleta. El ángel calvo ignoró a Daud y continuó dirigiendo a todos para trabajar. Los ángeles trabajaron todo el día sin comer. Daud sabía por qué los ángeles rara vez descendían al mundo humano. Los ángeles no tienen estructuras jerárquicas estrictas, pero tienen sus propias reglas. En la trama del juego, los jugadores solo podían comunicarse con los ángeles en el segundo acto. Daud también sabía lo que necesitaban ahora, así que puso la comida y se preparó para comer. Comiendo deliberadamente con entusiasmo frente a los ángeles. Aunque los ángeles querían comer, carecían de las condiciones para descender. Daud sugirió que los ángeles comieran algo antes de trabajar. Sosteniendo el incensario, activó un pequeño truco de teletransportación, teletransportando comida a las manos de los ángeles. El ángel calvo también ordenó a todos que descansaran durante 10 minutos primero. Las reglas materiales del mundo de los ángeles eran diferentes de las reglas del mundo humano. La porción de Daud para una persona era suficiente para llenar a los ángeles. Después de comer y beber hasta saciarse, el ángel calvo preguntó si Daud tenía alguna petición. Él estaba preparado para darle a Daud una bendición en el quemador de incienso. Siempre que Daud expresara su petición, él intentaría cumplirla. Daud nunca esperó que el ángel diera beneficios antes de negociar. ¿Cómo se volvió tan fácil comunicarse con los ángeles? El ángel calvo usó su ojo de visión para ver a través de la esencia de Daud. Él sabía que Daud tenía un potencial infinito.
Darle una bendición ahora era como hacer una inversión anticipada en él. Daud también supuso que era su rasgo de ser querido por los villanos lo que estaba haciendo efecto. Esa habilidad era más poderosa de lo imaginado. Depende de cómo la uses. Debido a este rasgo, estás siendo observado por seres terribles pero amistosos. La mayoría de los humanos entrarían en pánico al escuchar esto, pero puedes mantenerte tranquilo. Definitivamente te convertirás en alguien importante. En este momento, la bendición del ángel también se completó. Por allá todavía estaban instando a los ángeles a levantarse y mover ladrillos negros. Daud todavía estaba pensando, ¿qué significa terrible pero amigable? El ángel calvo finalmente lo admitió y la imagen de la pantalla luminosa de Daud también se cerró. Él estaba preparado para considerar seriamente la advertencia del ángel. El sistema indicó que el incensario divino gana 2 habilidades. El ascetismo nivel C puede usar una pequeña cantidad de magia para convertir puntos en durabilidad, puede evolucionar en prueba de fe. El escudo guardián nivel C usa una pequeña cantidad de magia para formar una película protectora, puede evolucionar en alma sagrada. Estas 2 habilidades combinadas con la habilidad de situación desesperada podrían hacer que los valores se disparen. Conseguir cosas tan buenas al comienzo de la trama, Daud tuvo una suerte increíble, pero necesitar consumir una pequeña cantidad de magia para activarlo era demasiado difícil para él, así que eligió una profesión especializada. Pero la academia estipuló que 2 personas deben unirse para entrar en la mazmorra de simulación. Daud dijo que estaría allí enseguida. No te apresures. El maestro no podía creer que alguien eligiera una profesión tan inusual. Poco después, la candidata a heroína Elia vino aquí, al departamento de exploración de monstruos. Daud originalmente no quería involucrarse con Elia, pero después de escuchar las palabras del tío Ángel, cambió de opinión. La última vez dijiste que deberíamos saludarnos cuando nos encontremos, ¿verdad? El comportamiento de Daud dejó a Elia completamente confundidas, porque él dijo que le gustaba a Elnor, y Elnor mostró interés en Daud. Elia pensó que Daud estaba usando alguna estrategia de celos para perseguir a Elnor. Luego, los dos llegaron a la mazmorra simulada de la academia. Daud le dijo a Elia que confiara en él, y le preguntó si recordaba su primer encuentro. Originalmente querías golpearme. Como quieres ser amigo mío, deberías escucharme. Daud dirigió a Elia a atacar a los monstruos. Dirección de las 9 en punto, 3 de ellos. Hay 2 más en el techo. Daud también le dijo que la debilidad de estos monstruos era sus cuellos. Elia mató a los monstruos enfrente mientras Daud comandaba desde atrás. Ella le pidió a Daud que ayudara, pero Daud se negó inmediatamente. Daud le dijo que 2 lanzas volarían alternadamente. Con tu fuerza, solo desvíalas directamente. En 3 segundos, esquiva el botón cercano. Ahora alguien te está emboscando por detrás. Elia esquivó las armas ocultas mientras bloqueaba la emboscada. Ella sugirió nuevamente que dado que Daud era tan fuerte, debería apresurarse y ayudar, pero Daud estaba realmente indefenso porque los monstruos simulados no tenían malas intenciones, por lo que no podía activar la situación desesperada. Es decir, la situación desesperada no era omnipotente, todavía necesitaba mejorar los valores de habilidad básicos. En ese momento, Elia de repente se lanzó hacia Daud. Daud se preguntó si estaba siendo demasiado excesivo. Elia mató a un monstruo justo a su lado con una espada, lo que lo asustó mucho. La mazmorra de simulación anunció: ustedes 2 han establecido un nuevo récord de finalización más rápida. Elia se preguntó cómo podía establecer un récord luchando sola. Daud pensó: soy un jugador experimentado. ¿No es este tipo de cosas fáciles? Continuó riéndose. ¿No es genial? La próxima mazmorra tiene algo de dificultad, pero si seguimos así, no debería haber ningún problema. Esto hizo que Elia se sintiera tanto enojada como frustrada. Alguien observaba su batalla a través de una proyección. Era Percy, la jefa de estudios mágicos. Viendo su batalla, ella se preparó para aumentar el presupuesto de simulación de batalla. Otro maestro también dijo que definitivamente necesitaban aumentarlo. Lo más importante, había algo mal con un tipo, ese tal Daud Campbell. Percy simplemente sentía que Daud era un parásito. Esta maestra le dijo que el candidato a héroe por sí solo definitivamente no podría lograr este nivel, a los ojos de la gente común, aunque el candidato a héroe era valiente e invencible. Lo que realmente impresionaba era la organización y los comandos sincronizados detrás de cada acción, además de los movimientos posteriores y las predicciones que eran casi perfectas. Él estaba calculando todo esto en su cabeza, como si hubiera luchado en campos de batalla miles de veces. Incluso hizo una apuesta con Percy. En ese momento, Daud y Elia, que estaban limpiando mazmorras, oyeron una voz: soy Kendrick Baltadora del departamento de caballeros. ¿Puedes oírme? Tu batalla ha captado mi interés, así que aposté con el jefe de estudios mágicos. ¿Puedes romper nuestro récord de cuando éramos nuevos estudiantes? Si realmente tienes éxito, puedes hacer una solicitud a Percy. Al escuchar esto, Percy pensó: ¿es esto necesario? Daud dijo que este nivel definitivamente se rompería. Percy pensó que estos 2 eran demasiado arrogantes. Kendrick anunció: el concurso comienza. Elnor llegó aquí y descubrió que su cuerpo había estado teniendo algunos problemas últimamente, ya que no podía recordar los movimientos que su madre le había enseñado antes. Ella solo practicó una vez, y eso fue todo. Hay un rumor oscuro sobre sangre demoníaca en la familia de Tristán, lo cual tiene 2 significados. Uno se refiere a su posesión de talentos más allá de la gente común, mientras que el otro se refiere a berserkers que podrían volverse locos en cualquier momento. Se vuelven violentos y pierden la cordura. Aunque los miembros de la familia Tristan son todos sobresalientes y han hecho muchas contribuciones, todos viven miserablemente en su vejez debido a esta razón. La situación aún no es grave. La mente de Elnor está en blanco. ¿No dijiste que la última vez querías información sobre una persona en particular? Justamente recolecté información sobre él. Daud Campbell está actualmente con el próximo candidato a héroe. Elnor preguntó nuevamente: ¿quién es este próximo candidato a héroe? Es esa chica que practica con Daud, Elia Crixion. Así que los 2 están solos juntos porque el examen de práctica requiere parejas de 2. Al escuchar esto, Elnor suspiró profundamente. Llévame allí ahora mismo, de inmediato. Mientras tanto, Elia sintió que ni siquiera Daud podría romper el récord y que no había razón para desafiarlo.
Daud no podía decir que estos patrones de ataque de monstruos simulados fueran muy simples, así que solo pudo decirle a Elia, porque estás a mi lado. Kendrick ajustó gradualmente la dificultad de la mazmorra de simulación, pero Daud le pidió que la pusiera directamente en la máxima dificultad. Esto enfureció a Percy, quien acusó a estos recién llegados de ser demasiado arrogantes, diciendo que la dificultad más alta era como un combate real. Ser demasiado competitivo podría matarlos, pero Kendrick aún lo configuró en la máxima dificultad. Daud le dijo a Elia que no estuviera nerviosa, ya que las palabras ya habían sido dichas, no había vuelta atrás. Percy dijo mientras bebía té, podrían realmente morir ahí dentro. Al escuchar esto, el rostro de Elia palideció. Si no estuvieran seguros, no dirían tales cosas. No hay problema. Si hay un peligro real, aún podemos rescatarlos. Después de decir esto, Kendrick activó el modo de matanza de máxima dificultad. El candidato a héroe Elia se había rendido, pero Daud finalmente podía desatar su verdadera fuerza. El sistema indicó que se había detectado un peligro, determinando que amenazaría directamente sus vidas. Con el impulso de la situación desesperada, el poder de Daud aumentó enormemente y derrotó a un monstruo con un solo golpe de espada. Kendrick le preguntó a Percy, ¿viste eso? Esto es. Elia también exclamó, este es el maestro Daud. Todos realmente no podían entender lo que estaba pasando. Hace solo unos momentos, él estaba como un cobarde escondiéndose detrás de una mujer, entonces, ¿cómo se volvió tan heroico ahora? Kendrick pensaba que el juicio de Percy era pobre porque cuanto más monstruos aparecían, más fuerte se volvía ese chico, significando que crece más fuerte junto con los monstruos. Daud derrotó a varios monstruos de un solo golpe de espada, y su coordinación con Elia también fue excelente. Con ella creando oportunidades, Daud terminó con el último monstruo con un solo golpe de espada. Sin duda, Daud y Elia establecieron un nuevo récord histórico. Cuando el cadáver del último monstruo estaba a punto de caer sobre Daud, hubo un estruendo atronador cuando se hizo añicos, que fue el golpe de Kendrick porque Daud y el candidato a héroe Elia establecieron un récord inigualable. Kendrick ganó esta apuesta y tanto Daud como Elia recibieron generosas recompensas. También obtuvieron el derecho a hacer una solicitud a su superior de la Academia de Magia. Elia no podía creer que pudieran obtener tales beneficios, y Daud echó un vistazo para ver si la recompensa de Elia era la misma que la suya. En ese momento, Elia sintió que el profesor Daud estaba tranquilo y sereno, capaz de predecir todo con anticipación con una sensación de que tenía todo bajo control. Daud pensó para sí mismo, por supuesto, porque ya lo sabía. Elia extendió su puño hacia Daud. ¿Acaso los hombres no chocan los puños así a menudo? Después de chocar los puños, el sistema indicó que la curiosidad de Elia había aumentado, y luego ella se fue corriendo. Una voz dijo, ¿debería llamarla despreocupada o simplemente ingenua? Daud estaba pensando exactamente lo mismo. Inmediatamente descubrió que la persona que decía esto era la presidenta del consejo estudiantil, Elnor. Elnor le preguntó a Daud si le gustaba ese estudiante de primer año. Daud no supo cómo explicarlo por un momento. Dado que la situación desesperada no se activó, significaba que no había un peligro inmediato. Al ver que Daud no respondía, Elnor preguntó de nuevo si le gustaba ese estudiante de primer año. Daud todavía no sabía cómo responder. En ese momento, el sistema indicó que se había detectado un peligro. Sintiéndose obligado a hacer algo, Daud tartamudeó. Aunque he estado entrenando con Elia todo este tiempo, he estado pensando en ti. Elnor no sabía qué pensar de esto. Habiéndolo dicho ya, Daud mismo sintió que tales palabras no podían funcionar. Elnor repitió la frase, ¿y estabas pensando en mí mientras estabas con ella? Ella le preguntó a Daud por qué era eso. Viendo que Daud no podía responder, Elnor no presionó más. Parece como una amistad entre ustedes dos. Después de todo, me salvaste en el tren antes, así que debo recordar el orden de las cosas. Daud aún no entendía lo que esto significaba. Elnor le entregó una carta. Daud pensó que era una carta de doble desafío. El juego original no tenía tales cosas. Planeaba darte esto mañana. Elnor también le dijo a Daud que la abriera cuando estuviera solo. Después de abrirlo, Daud se arrepintió. Era una invitación pidiéndole ser su acompañante masculino en la fiesta de bienvenida de los nuevos estudiantes de mañana. Ser un acompañante masculino no era gran cosa, solo pasar el rato y divertirse. El problema era que negarse resultaría en un castigo severo. Si su favorabilidad disminuía, Elnor podría volverse hostil hacia él. En ese momento, alguien llamó a la puerta de Daud Campbell. Resultó ser Elia buscándolo. Ella también le entregó una carta a Daud. Daud todavía no entendía de qué se trataba esto. Elia le dijo a Daud, es una pequeña sorpresa, por supuesto. Iba a dártela durante la pelea de simulacro, pero debido a las extrañas reglas del presidente del consejo estudiantil, se retrasó hasta ahora. También le dijo a Daud que entrara y lo leyera, y después de decir eso, saltó del edificio y se fue. Daud solo sentía que estas personas estaban actuando de manera extraña, y aún mantenía una pizca de esperanza. Si era de Elia, realmente podría ser una aplicación doble, pero ella solo dijo que era una pequeña sorpresa. Ahora tanto el jefe final como el protagonista del juego habían invitado a Daud a ser su compañero. Incluso en un juego, no se atreverían a jugarlo de esta manera. Al menos, el sistema debería ofrecer una forma de resolver el problema. Si Daud eligiera a Elnora, sería identificado como un villano por el protagonista. Si eligiera a Elia, se convertiría en enemigo del jefe final y su vida no sería perdonada. Si rechazaba a ambos, podría morir aún más miserablemente. Tras mucha lucha interna, Daud decidió reunirse con ambos. La fiesta de bienvenida del día siguiente para los nuevos estudiantes tuvo una multitud muy grande en el lugar. Después de vestirse, Elia llegó aquí. Por supuesto, Daud también vino aquí, pero su expresión parecía un poco rara. Los dos caminaron por el lugar así. Daud había gastado todos sus puntos en la tienda para comprar un clon que podía crear una copia idéntica de sí mismo. Indicación del sistema doble cita. Has decidido engañar a dos figuras importantes. No puedes ser descubierto antes de que el evento termine, o enfrentarás un castigo si fallas. Para evitar ser descubierto, Daud también eligió una personalidad de caballero frío.
De repente, un gran rugido sobresaltó a Daud. Sin lugar a dudas, este era el rugido de una bestia mágica. Esta era una bestia mágica capturada de afuera, originalmente destinada a ser llevada a la academia para experimentos, pero se escaparía a mitad de camino. Cuando comience la misión principal, solo necesita encontrar un lugar para esconderse, ya que tener a Elia y el Nora sería suficiente. Daud también compró un perfume llamado Feromonas, que se usó automáticamente al comprarlo. En ese momento, el Nora vino buscándolo y ella también percibió el olor, así que le preguntó a Daud si había rociado algo. Daud explicó que debe ser el aroma de las flores y la hierba. Mensaje del sistema. Las feromonas han surtido efecto en el objetivo, el Nora. La otra parte está obligándose a no desarrollar sentimientos por ti. El Nora dijo, ¿cómo es que nunca me di cuenta de que eras tan masculino antes? El efecto del perfume era demasiado fuerte. Incluso Daud no pudo aceptarlo, así que sugirió ir al kiosco de prensa cercano para echar un vistazo. Esto también era para evitar encontrarse con su clon. El Nora todavía estaba esforzándose por suprimir sus sentimientos internos. Siempre y cuando todo saliera según lo planeado, el clon acompañaría a Elia mientras el cuerpo real de Daud se quedaba con el Nora. Daud originalmente quería reducir un poco la simpatía, así que sugirió comer algo de intestinos de cerdo a la parrilla. Para el Nora, que necesitaba mantener su figura, definitivamente no le gustaría comer esas cosas, pero en realidad a el Nora le encantaba comer esto. Daud sintió que era demasiado difícil mantener la distancia de esta mujer. Los dos caminaron hacia una tienda de abarrotes. El Nora sugirió darle un regalo a Daud. Para bajar la simpatía, Daud hizo lo contrario y se ofreció a darle un regalo a el Nora, así que eligió al azar un botón discreto. Pero en ese momento, el Nora descubrió que su uniforme le faltaba un botón. Mientras los dos cenaban, el Nora le preguntó a Daud si había decidido su dirección principal. Daud dijo que quería ir al departamento de teología. El Nora le dijo que lo reconsiderara. Con un talento tan excelente, sería un desperdicio no ir al departamento nocturno. Daud explicó, hay muchas cosas que quiero aprender en el departamento de teología. El Nora también se preguntó, ¿qué quieres aprender? Bueno, hay alguien a quien quiero proteger, así que debo estudiar en el departamento de teología. Daud no podía decir que era para salvar su propia vida y evitar que el Nora se volviera oscura. Lo más importante es que las habilidades divinas eran muy beneficiosas para la supervivencia. Daud dijo, he tenido a alguien a quien quería proteger desde antes. Habiendo jugado el juego en su vida anterior, sabía que en los próximos eventos ese jefe era muy débil contra el poder divino. El Nora preguntó, ¿tiene esta elección algo que ver conmigo? Ella pensó que Daud sabía sobre la maldición de la familia Tristán, ese síndrome enloquecedor que acorta la esperanza de vida. Daud sabía que ese síntoma en realidad podría controlarse con el descanso y el cuidado adecuados. El Nora preguntó de nuevo si Daud sabía cómo resolver esto. Solo si hay ángeles, chicos, y es el nivel donde múltiples arcángeles descienden simultáneamente. El Nora sabía que esta dificultad era demasiado alta y cuestionó a Daud, ¿por qué quieres acercarte a mí? ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Porque la persona a la que quiero proteger eres tú, dijo el Nora. No necesito la protección de nadie, dijo Daud con franqueza. Si no te protejo, moriré. Esto también es un hecho y no hay otra razón. Al escuchar esto, el Nora pensó que era una persona extraña. Daud no dio una respuesta exagerada, sino que declaró los hechos. Esto debería ser suficiente. Mientras tanto, en el otro lado, el clon de Elia y Daud habían llegado al sótano sin saberlo. Ella quería acercarse a Daud y obtener información sobre la familia Tristán, pero no sabía cómo comunicarse con él. Pronto descubrió que muchas bestias mágicas estaban prisioneras aquí. Estos eran los materiales experimentales de la academia. Y lo más importante, había bestias mágicas de tamaño mediano aquí también. Estas bestias mágicas aún no habían sido retenidas, y había incluso una pequeña bomba al lado de la jaula. Con un sonido atronador, explotó. El clon de Daud derribó a Elia, evitando que resultara herida por la explosión. El cuerpo real de Daud en la superficie también escuchó el sonido. Las personas en el lugar también escucharon la explosión. Elia se preguntó por qué Daud haría esto. El clon de Daud dijo que esto era lo correcto. Antes de que ella pudiera preguntar más, el clon de Daud perdió el conocimiento. En este momento, la bestia mágica de tamaño mediano atrapada en la jaula también escapó. Elia recogió un tubo de acero del suelo. Esta vez le tocaba a ella proteger a Daud. Al lado del cuerpo real de Daud, el sistema indicó, aparece una bestia mágica. Por favor, controla a la bestia mágica. Si las bajas son demasiado altas, recibirás un castigo del sistema. Recompensa. Materiales exclusivos para equipo. Daud le dijo a el Nora que fuera a buscar a un sacerdote, diciendo que tenía otros asuntos que atender. Después de decir esto, se fue corriendo. El Nora quería llamarlo, pero Daud enfatizó, necesitamos proteger a los estudiantes. Llegó al sótano y lo primero que hizo fue recuperar su clon, preguntando a Elia cuántas bestias mágicas escapadas quedaban. Elia se sintió aliviada de que Daud hubiera recuperado la conciencia. Indicaciones del sistema. La favorabilidad de Elia aumentó, la historia principal cambió. Luego supo que una bestia mágica de tamaño mediano había escapado y aún había tiempo para detenerla si actuaban ahora. La agotada Elia dijo que quería descansar un rato. Daud estaba preocupado por fallar en la misión principal y enfrentar un castigo. En este momento, en el lugar de bienvenida para los nuevos estudiantes, la bestia mágica estaba atacando la barrera aquí. El profesor Kendrick no estaba aquí y el sacerdote tampoco pudo usar protección angelical. El Nora estaba tan enojada que acusó, ¿cómo puede una persona así seguir siendo un sacerdote? La bendición del ángel, este tipo de barrera de alto nivel, los sacerdotes comunes realmente no podían realizarla, solo podían esperar el apoyo nocturno. Usar bestias mágicas para la investigación estuvo mal desde el principio, por eso no se puede dar poder a tu familia Tristán. Daud, que corrió desde el sótano, arrebató el rosario de las manos del sacerdote. Solo él podía hacerlo. Este sacerdote reprendió a Daud. ¿Qué entiende un estudiante como tú, bastardo? Daud puso el rosario en el incensario sagrado para poder usar penitencia y escudo sagrado. Aviso del sistema. Crisis detectada.
Nivel potencialmente peligroso para la vida, activando situación desesperada de nivel extremo. Se deslizó más allá de la bestia mágica, diciéndole al profesor dentro que evacuara rápidamente a los estudiantes mientras él ganaba tiempo. Daud se paró frente a la bestia mágica. Penitencia activada, convirtiendo todos los valores de habilidad en resistencia. Escudo sagrado activado, formando una barrera de alas que lo envolvieron. Nadie podía creerlo, esto era una bendición de un ángel. No importaba cómo atacar a esta bestia mágica de tamaño mediano, no podía romper esta barrera. El Nori observó con los ojos muy abiertos esta escena. El sacerdote no podía aceptar esta realidad. Un sacerdote formal necesitaría largas oraciones para usar tal poder divino, sin embargo, un estudiante había logrado usarlo. El Nori no estaba sorprendida en este momento porque había visto a Daud ocultando su verdadera fuerza antes. El sacerdote todavía estaba maldiciendo. ¿Cómo es posible que esa estúpida bestia mágica no pueda romper la barrera de un estudiante? Por supuesto, el Nori no le daría una buena mirada. Elia, cuya fuerza se había recuperado, noqueó a este sacerdote con un golpe de mano. De todos modos, era un inútil, así que lo perdonaría esta vez. El Nori preguntó dónde había estado. Elia explicó: me desmayé en el sótano antes y acabo de subir. Más que eso, parece que Daud almacenó la bendición con anticipación y la usó cuando era necesario. Él no es un sacerdote de tipo combate. ¿Cómo logró hacer esto? Las personas normales necesitan 10 años de estudio para usar el poder divino. ¿Cómo pudo él usarlo? El Nori también recordó que Daud decía que quería estudiar teología para protegerla, y sin ninguna razón para ello. Ella señaló que el hecho de que Daud almacenara la bendición en su cuerpo debería haber alcanzado su límite. Deberías estar feliz, ¿verdad? Daud está trabajando muy duro por ti, por la familia Tristan. De lo contrario, no tendría razón para hacer estas cosas. Las palabras de Elia hicieron que el Nori cayera en una profunda reflexión, porque siempre había estado sola desde la infancia, pero ahora parecía haber una luz. El Nori todavía pensaba que Daud era demasiado extraño. Cuando usó protección sagrada para ayudar a los estudiantes a evacuar, el Nori aún intervino en la batalla contra la bestia mágica, golpeando a la bestia mágica con su espada y mostrando el verdadero arte de esgrima de Tristan. El Nori lanzó rápidamente varias veces, luego dibujó un aura de espada de luz de luna. Con una explosión atronadora, la bestia mágica fue derrotada fácilmente. Tal poder era completamente diferente de la esgrima que Daud había copiado, y lo más importante, en el juego original, el Nori no había intervenido en el incidente de la bestia mágica. Misión principal: supresión de bestia mágica, conteo de muertes 0, gran logro. 30 segundos hasta que llegue la orden nocturna. El profesor que abogaba por la investigación de bestias mágicas vivas era del grupo Tristán. Si el Nori interviniera, sería equivalente a admitir el error de la familia. Dada su personalidad, no debería haber intervenido. ¿Por qué me ayudó? En las llamas, la bestia mágica no estaba completamente muerta, y al ver que el Nori estaba a punto de ser atacada, Daud se apresuró, bloqueando el golpe con protección sagrada. También recibió el impacto, la sangre fluía de su boca mientras perdía el conocimiento. Cuando Daud despertó, lo primero que vio fue al director Atalante. También le dijo que la bestia mágica había sido suprimida. Daud tenía curiosidad por saber por qué una figura tan importante se reuniría con él. La directora Atalante dijo que había malas noticias y peores noticias. Las malas noticias son, Daud, que eres el estudiante más observado en la Academia Alfante, y nunca hemos visto a un estudiante que se involucre en incidentes todo el tiempo como tú. Daud pensó: no es como si lo hiciera a propósito. Atalante continuó: y otra cosa, ¿cuánto sabes sobre la información respecto a los demonios? Al escuchar esto, Daud permaneció inexpresivo. La directora se sorprendió de que Daud no estuviera nervioso al enfrentarla. Daud sintió que esta directora tenía alguna conspiración. Durante tanto tiempo, solo él no había sido asignado a una clase y ni siquiera había asistido a clases. El director señaló: todo esto es porque te involucras en demasiados incidentes. Estamos ocupados controlando testigos todos los días. Recientemente, las tensiones entre las naciones son altas, y mientras descubramos talento, incluso si nos espera el infierno, debemos ganarlos. Daud sabía que el malestar tribal y los asuntos internos del Santo Imperio eran para este momento la guerra de sucesión del Imperio. El director explicó que ahora 3 fuerzas formaban un triángulo dorado. Todos mantenían relaciones amistosas en la superficie, pero secretamente participaban en una guerra de talentos. El Imperio Elfante, la Alianza Tribal y el Santo Imperio competían entre sí, por lo que la atmósfera de todo el continente era muy delicada. Daud también entendía que a pesar de estar involucrado en tantos incidentes, nadie había tomado medidas, lo que significaba que alguien estaba suprimiendo deliberadamente la información. El director suspiró que la mente de Daud era bastante buena. Daud preguntó: ¿qué pasaría si me notaran? Por supuesto, el mundo sería destruido. Esto lo asustó mucho. El director luego sacó un símbolo y le preguntó si Daud lo reconocía. Daud sabía que era el sello para la purificación de demonios. El director pudo darse cuenta de que debía saber algo. Luego, ella explicó: Purificación es una organización que adora a los demonios, enemigos de la humanidad. Su objetivo es resucitar a los demonios. Los intentos consecutivos de asesinato del Noria y el incidente de escape de la bestia mágica fueron obra de ellos. Daud no podía entender por qué el director le estaba contando estas cosas. Luego, el director sacó una tarjeta y se la entregó. Él inmediatamente lo reconoció como una llave dimensional. Atalante explicó: esta es una llave que abre puertas a otros mundos, un objeto que realmente rompe el equilibrio. La directora juzgó por la expresión de Daud que él debería saber algo, así que continuó: si no estás satisfecho con este objeto, puedo darte otros regalos. También le dijo a Daud que mantuviera en secreto los eventos de hoy. Cuando Daud se iba, Atalante le preguntó: ¿cómo te llevas con el candidato a héroe y la princesa Tristán? Daud respondió a regañadientes: muy bien. Eso es bueno, por favor, sigue manteniéndolo así. Daud no podía entender por qué necesitaba llevarse bien con ellos. Por supuesto, es porque el mundo va a ser destruido. No podía entender cómo el mundo podía ser destruido tan fácilmente. El director enfatizó: no te estoy mintiendo. También me estoy preparando para completar el objetivo final del plan a través de estas 3 personas. Daud había obtenido un objeto que no pertenecía a los jugadores. Parecía que la misión principal realmente había desarrollado problemas.
En ese momento, el profesor Kendrick vino a buscarlo. Daud rápidamente escondió la carta dimensional y preguntó, ¿para qué me necesita? El profesor Kendrick explicó, dado que su clase aún no ha sido decidida, la academia ha organizado una clase temporal. Mañana asistirás a clase con ellos, presidenta de clase el Nori, vicepresidenta Elia. Daud parecía oler el aroma de la destrucción. Al día siguiente en clase, el Nori criticaba frecuentemente al profesor diciendo, la teoría es demasiado larga y no ayuda con el combate real. El profesor, considerando el poder de la familia Tristán, no se atrevió a refutar. Elia pensó que la clase del profesor estaba bien. Estos argumentos hicieron que el cuero cabelludo de Daud hormigueara. Luego los dos comenzaron a discutir. Pobre Daud, atrapado en el medio, temblaba de miedo. Elia le dijo a el Nori que no siguiera interrumpiendo la clase. El Nori dijo que el presidente del consejo estudiantil tenía derecho a participar en los cursos. Al ver que la discusión de los dos se estaba volviendo más seria, Daud tuvo que pedirle al profesor que continuara con la conferencia. Elia adoptó una pose victoriosa. El profesor Daud está de mi lado, dijo el Nori. Solo perdí una vez, eso es todo. Una estudiante rubia miró hacia Daud, ya que este tipo de situación a menudo ocurría en clase. Los otros estudiantes miraban a Daud con ojos cada vez más extraños porque se sentaba entre la princesa y el candidato a héroe. La favorabilidad de Elnor había alcanzado la primera etapa, amado. La habilidad en esgrima de Tristán también había alcanzado el 58%. La nueva técnica de respiración de hierba flotante se combinaba muy bien con la esgrima de Tristán. Usar ambas habilidades simultáneamente fue, sin duda, una combinación de primer nivel. La persona que utilizó estas dos habilidades al mismo tiempo fue Elnor, y se convirtió en la jefa final debido a sus fuertes habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La popularidad de Elia también había aumentado en un nivel. Nueva habilidad, la dominación maligna, puede influir en las personas buenas. Cuanto mejor es la persona, mayor es la recompensa. Convertir a personas de alineación buena en malas generaría recompensas aún mayores. Más tarde llegaron a la clase al aire libre. El profesor Kendrick les dijo a todos que recogieran lo que quisieran en 10 minutos. Los criterios de evaluación se basarían en la puntuación de su estado de ánimo. El presidente del consejo estudiantil también participaría en la evaluación. Al oír esto, Elia sonrió maliciosamente. Daud todavía estaba pensando en cómo convertir a las personas buenas en villanos. Elia vino a invitarlo a actuar juntos, pero Daud le dijo que fuera con amigos. Elia señaló, el maestro Daud es mi amigo. Sabía que Elia tenía que actuar con los compañeros del héroe. Si él se uniera al equipo del héroe, parecería fuera de lugar. Elia preguntó con vacilación, ¿es porque tu lesión aún no se ha curado? Daud dijo, no es así, es solo que nuestra relación no es tan buena, ¿verdad? Al escuchar esto, la cara de Elia cambió. Tus palabras son realmente hirientes. Ella se fue después de decir esto. La miembro del equipo héroe Trisha podía ver que Elia estaba herida. Daud también sintió que Elia estaba enojada. En ese momento, alguien se acercó a Daud. Era el subjefe del primer acto, Talion, también un maestro solo superado por Elia. Él se acercó y preguntó qué relación tenía Daud con Elia. Daud explicó, solo nos conocemos. Claro, un maestro como Elia no podría asociarse con alguien como tú. Debe haber habido algo mal en ese combate de práctica. Indicación del sistema, un personaje bueno está enojado debido a tu influencia. Él juzgó que cuanto más enojado estaba el oponente, más se cumplían las condiciones. Talion también exigió que admitiera que el duelo era un fraude. Para plantar la semilla del mal, Daud le dijo a Talion, esa pelea de entrenamiento fue realmente un fraude. Por supuesto, solo tú piensas que fue un fraude. Al ver a tu objetivo derribado por mi golpe, ¿no sientes que soy un muro insuperable para ti? Talion, engañado, inmediatamente quiso hacer una apuesta con Daud, apostando a quién obtendría una puntuación más alta en esta clase. Daud estaba contento de que el oponente fuera fácilmente engañado. En este momento, el profesor Kendrick preguntó a Elnor, ¿qué está pasando aquí? Solo estoy dando puntuaciones. No te dije que puntuara al azar. El examen aún no ha terminado. ¿Por qué Daud tiene la máxima calificación? Elnor no quiso explicar mucho y dijo directamente, él merece la máxima calificación. Aprovechando esta oportunidad, déjame ayudarte a ver por qué Daud obtuvo la máxima calificación. Kendrick expuso esto como una excusa de Elnor para estar a solas con Daud. Elnor explicó, solo no quiero que esté a solas con el candidato a héroe, pero Kendrick no la dejaría ir. Mientras tanto, en el lado de Ilia, su compañera de equipo Trisha pensó que algo andaba mal con ella. Vio emociones negativas en Ilia, así que le preguntó qué la preocupaba. La terca Ilia todavía no quería decirlo. Trisha podía ver que definitivamente tenía problemas. Al ser vista, Ilia también habló. Daud quiere establecer límites, pero yo quiero seguir siendo su amiga. Ilia pensó que se conocían desde hace tanto tiempo. Su rechazo fue demasiado cruel, Trisha le dijo. Daud diciendo esas cosas podría no ser sincero. Un pequeño varón sin antecedentes al lado del candidato a héroe definitivamente haría que algunas personas se sintieran insatisfechas. Para evitar esto, se está distanciando de ti. Antes de establecerse en la academia, quiere mantener una distancia temporal contigo, pero aún le gustas de corazón. Al escuchar esto, Ilia pensó que tenía sentido. Mientras tanto, del lado de Daud, el sistema indicó que la ira de Talion superó el punto crítico. Talion se sintió humillado. Dominación maligna activada y Daud recibió recompensas y un pergamino de comando. Talion todavía lo perseguía frenéticamente. Acordamos una competencia justa, pero deliberadamente robaste mi presa. En este momento, Daud le pidió a Talion que se detuviera primero. Talion pensó que algo grande estaba sucediendo. Daud sugirió, ¿qué tal si dividimos la presa a la mitad? Al escuchar esto, Talion se enfadó aún más, llegando incluso a lanzarle una lanza, pero la lanza fue bloqueada. Ninguno de ellos sabía lo que había pasado. Resultó que Ilia había ayudado a Daud a bloquear este ataque. No ataques a mi amigo, Talion la saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte? La última vez que nos vimos fue durante la guerra de subyugación de bestias mágicas. Pero Ilia directamente colocó su espada en su garganta. Es la primera vez que nos encontramos desde que te derroté la última vez, ¿verdad? Daud no podía entender cómo había llegado Ilia aquí. Ilia pensó que Talion estaba molestando al maestro Daud, así que directamente lo derribó y no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. Talion no podía entender por qué un maestro como Ilia favorecería a Daud.
Ilya dijo que no quería escuchar tales tonterías. Él dijo que Daud fue el primero en mentir, pero Ilya no creía que el maestro Daud mentiría. Incluso si te mintió, fue para enseñarte una lección. ¿También quieres ser golpeado hasta quedar inconsciente por el maestro Daud como yo? Talion estaba sorprendido. La fuerza de Daud parecía real. Inmediatamente se arrodilló y se disculpó con Daud. Sin tu permiso, nunca me acercaré a ti. Ilya también guardó su espada y ni siquiera dijo una palabra a Daud antes de prepararse para irse. Cuando Daud estaba a punto de buscar al profesor Kendrick para calificaciones, Trisha, la amiga de Ilya, vino a buscarlo. Daud sabía que ella era una persona habladora. Antes de que Trisha pudiera terminar de hablar, Daud se fue directamente. Trisha sabía que Ilya desenvainó su espada por él. Normalmente, Ilya como mucho diría unas palabras y no desenvainaría fácilmente su espada contra otros. Todo esto fue por Daud. Al llegar al lado del profesor Kendrick, Daud notó de inmediato que algo andaba mal. El profesor Kendrick seguía murmurando que era culpa del presidente del consejo estudiantil. La inconsciente Elnor yacía en el suelo. La razón fue que ella insistió en entrar al bosque. Él no la dejó ir, por lo que empezaron a pelear. Kendrick aún decía, ¿estaba Elnor fingiendo estar inconsciente? Daud le pidió a Kendrick que anotara primero, luego sacó los materiales de alta calidad que había recogido antes. Por la cantidad definitivamente estaba en primer lugar, y tenía un pergamino de deseos para darle directamente a Percy. Ella debería estar muy feliz. Cuando Daud estaba a punto de irse, Trisha vino de nuevo. Kendrick llamó a Trisha para tratar a Elnor. Trisha le recordó que fuera más amable con Ilya. Ella parecía un poco extraña últimamente. Por supuesto, Daud sabía que podría empeorar más tarde. Solo pudo agradecer a Trisha por la advertencia ominosa y dijo de manera superficial que lo sabía. Le dijo que no interfiriera, él lo manejaría. Mientras trataba a Elnor, Trisha pensó que Daud podría nunca escapar del control de Ilya. Ilya misma podría no haberse dado cuenta aún, pero podría cruzar esa línea. Daud fue al departamento de magia. Propuso querer usar el pergamino de deseos para hacer algo ahora. Por supuesto, tener que hacer cosas volvería a molestar a todos en el departamento de magia. Daud sabía que la batalla contra el jefe purificador estaba a punto de comenzar y tenía que hacer preparativos completos. El director también había dado órdenes de satisfacer las peticiones de Daud tanto como fuera posible, siempre que no se utilizaran para propósitos extraños. Daud había obtenido previamente una semilla maligna de la recompensa de habilidad de Ilya, que podría dominar a Ilya una vez o a Talion una vez, pero este tipo de objeto era completamente insuficiente contra un jefe. Para derrotar a los purificadores necesitaba varios tipos de ataques, así que la petición de Daud fue por un cañón, un super cañón que pudiera destruir toda la academia. Al oír esto, Percy se quedó atónito e inmediatamente maldijo a Daud como un bastardo. ¿Cuál es tu propósito al querer hacer un cañón? Daud también sacó el contrato de recompensa. ¿No dijiste que todo era posible? ¿No es un cañón fácil de hacer? Percy pensó que hacer un cañón no era algo común. Daud prometió, definitivamente no lo usaré para lastimar a nadie. Solo tengo algo que necesita ser destruido con un cañón. Percy sabía que debía tener una razón para necesitar un cañón. Dado que Daud manejó bien el incidente de la bestia mágica la última vez, ella aceptó hacerle el cañón. Percy murmuró, ese director es realmente algo, diciendo que enamorarse salvaría al mundo. Pero justo después de decir esto, Percy sintió que se estaba volviendo loca. Después de todo, el profesor Percy había estado soltero durante 50 años. Daud le dijo que se calmara y le preguntó cuándo se entregaría el tesoro que prometió la última vez. Al final, el profesor Percy accedió a hacer el cañón y también se resolvió la selección del tesoro. Daud tuvo que recoger los materiales él mismo y pudo usar la llave dimensional que le dio el director. Recoger materiales era parte del plan. En ese momento se encontró con alguien apoyado en una muleta. Saludó a Daud, presentándose como Galdar, actualmente dirigiendo una organización benéfica llamada Purification House. Daud sabía que eso no era una organización benéfica en absoluto. Era solo un lugar que usaban para el lavado de dinero, y Galdar era el líder de Purification. En ese momento, él dijo, escuché que detuviste tú solo a la bestia mágica que escapó. Al decir esto, le entregó a Daud una tarjeta de presentación. Es la primera vez que veo un estudiante tan excelente, así que quería invitarte a cenar y hablar sobre algunos temas importantes. Daud le dijo que hablara aquí. Según la historia original, Galdar se acercó a Ilya, pero esta vez se está acercando a mí. ¿Podría el sistema haberme confundido con el protagonista? Cuanto más lo pensaba Daud, más incorrecto parecía. Impotente, dijo que consideraría la cuestión de la cena. Galdar dijo directamente, dentro de 3 días en Twilight Eye. Daud sabía que Twilight Eye era un restaurante de alta gama fuera de la escuela. La tarjeta de visita dorada de Galdar era demasiado deslumbrante. Sabía que no podía evitar la misión principal tampoco. Al igual que los eventos que ocurrieron antes, había cosas que podía hacer, cosas que sabía y cosas que no sabía, llenas de variables y peligro. Si Daud pudiera integrar todas estas cosas, derrotar a los purificadores no sería imposible. Aunque no sabía por qué el protagonista cambió de Ilya a él. Tenía planeado retirarse tras bambalinas después de superar esta crisis, así que Daud llamó a la puerta del Nora. Cuando el Nora estaba a punto de abrir la puerta, Daud le dijo que no necesitaba salir, solo vine a explicar brevemente mi propósito. Daud aclaró su garganta y preguntó si el Nora tenía tiempo dentro de 3 días. En ese momento alguien vino a interrumpir la respuesta del Nora, diciéndole que devolviera los libros a tiempo. Has pedido prestados tantos libros, pero no los lees. El Nora se tapó la boca. Daud invitó al Nora a ir a algún lugar, los dos juntos al ojo del crepúsculo. La mujer cercana sabía que era un lugar famoso para citas. El Nora todavía preguntó, ¿por qué quieres ir conmigo? Tengo algo que decirte entonces. Al oír esto, la cara del Nora se sonrojó y preguntó si Daud iba a pagar. La joven Elia era una niña pequeña que lloraba cuando su hermano la empujaba. Cuando su hermano volvía del trabajo, le traía galletas. Su hermano le dijo que gracias al varón, esta vez podría convertirse en aprendiz de caballero y podría ir al campo de batalla para ganar experiencia. Elia solo pensó que su hermano estaba soñando despierto.
En el sueño, su hermano le dijo: «Cuando me convierta en caballero, te protegeré». En ese momento, Elia también se despertó del sueño. Resultó que alguien estaba llamando a su puerta buscándola. Daud se disculpó con Elia. «Viniendo del campo, no pude adaptarme al ambiente aquí. Lamento haber dicho que no éramos amigos la última vez. Para compensar, compré galletas especialmente para ti». «Los amigos no necesitan disculparse entre sí», dijo Elia mientras agarraba las galletas. Al escuchar la palabra amigos, los ojos de Daud se iluminaron y de inmediato invitó a Elia a ir a algún lugar juntos. Esto era urgente. Elia pensó que el cerebro de Daud no estaba funcionando correctamente. Por otro lado, el Nora siempre parecía distraída. La mujer a su lado informó: «Alguien de la alianza tribal quiere trasladarse aquí. Aunque es la hija del gran líder, en esencia es una refugiada. Dicen que es muy fuerte, se llama Lilu Garuda. Incluso el Nora había oído hablar de ella. Además, el próximo semestre viene el santo del Imperio Sagrado. La venida del santo debería estar influenciada por el director. El santo más la hija del gran líder, sin pensarlo, podías decir que la escuela tenía alguna conspiración». El Nora pensó en esta serie de mujeres, más Daud al final. Sintió que algo estaba mal. La mujer a su lado se preguntó por qué el Nora tenía una expresión tan molesta. El Nora no podía decir cuál era la situación. En este momento, al otro lado, Daud y Elia estaban acostados juntos. Elia también se preguntó: ¿de verdad tenemos que hacer esto? Porque los dos estaban encima de una catapulta, que era un accesorio tomado del tesoro de la escuela. Daud presionó el botón de inicio. Elia no había esperado que salir en medio de la noche fuera para este tipo de cosas. Los dos volaron al cielo así. Elia gritó fuerte en el aire. Daud le recordó que no se desmayara, que mantuviera los ojos abiertos. Los dos encontraron la ubicación de la puerta dimensional así, luego se prepararon para entrar. Antes de entrar, Daud le recordó a Elia que no se preocupara, lo que le recordó la figura de su hermano. Los dos saltaron a la puerta dimensional así. Daud sabía que no quedaba mucho tiempo. Además, no toques nada aquí al azar, es peligroso. También le dijo a Elia que saltara al lado de la roca. Aunque la tímida no se atrevía a saltar, finalmente escuchó a Daud y se lanzó, pero pisó en el aire y cayó. Aturdida, Elia recordó recuerdos del pasado. El día que la familia fue destruida, su hermano le dijo que se fuera rápido. Él iba a rescatar a mamá y papá. Elia sabía que mamá y papá ya estaban muertos, pero aún quería que su hermano viniera con ella. Su hermano sabía que si ambos se iban juntos sería muy peligroso. Le dijo a Elia que lo esperara en la colina donde solían entrenar. En este momento, en la puerta dimensional, Daud agarró la mano de Elia. Le dijo que se calmara, que estaría bien una vez que se acostumbrara. Daud encontró su objetivo muy suavemente, el fantasma de Grayley Hall. También le dio a Elia una bolsa. Después de que Daud empacó el espectro, le preguntó a Elia qué había visto. El cielo lleno de colores de repente se volvió negro, y una boca ensangrentada parecía estar a punto de tragárselos a ambos. Daud sabía que era una bestia de la puerta dimensional, y ahora se estaban preparando para irse. Esta bestia escupió muchas burbujas de su boca. Daud le dijo a Elia que llenara la bolsa con burbujas. En su pánico, Elia comenzó a recoger burbujas. Justo cuando la bestia gigante estaba a punto de devorarlos a ambos, los dos ya habían regresado al mundo real. Como estaba planeado, la tarjeta dimensional que dio el director tuvo un momento perfecto. Daud preguntó si Elia estaba herida. La sudorosa Elia rechazó su mano. Elia preguntó si Daud había planeado esto desde el principio. Daud dijo con confianza: «Todo fue según lo planeado». Este era un método común de ghost farming utilizado por jugadores veteranos. Elia preguntó por qué Daud no había mencionado ir a la puerta dimensional desde el principio. Por supuesto, porque si te lo hubiera dicho, podrías no haber venido. Elia le lanzó la bolsa llena de burbujas. Ir a un lugar así en medio de la noche, ella experimentó una sensación infernal. Daud se disculpó rápidamente. Sistema. La favorabilidad de Elia aumentó considerablemente. Daud no podía entender lo que estaba pasando. Incluso en esta situación todavía aumentó su popularidad. Hace poco, Daud había encontrado a la directora adelante haciendo yoga y le lanzó el espíritu capturado en la puerta dimensional. También le contó a la directora que la tarjeta dimensional ya había sido usada. La directora no esperaba que Daud la usara tan rápido y preguntó acerca de su cabello. Daud explicó que era por haber sido alcanzado por el rayo del ministro Percy cuando le entregó el espíritu. La directora entendió inmediatamente. Percy era muy tímido. Daud preguntó al director otra vez: ¿puedes cumplir una condición para mí? Estos fantasmas son espíritus de la muerte, conciencia dejada por grandes personas. Así que espero que les concedas algo a estas conciencias. El director sabía que si eso sucedía, estos espíritus de la muerte se volverían gradualmente más fuertes. Ella entendió que Daud estaba invirtiendo en el futuro y le preguntó por qué estaba trabajando tan duro, primero derrotando al asesino y al héroe, y recientemente deteniendo a la bestia mágica. ¿Por qué estás tan desesperado por volverte más fuerte? Por supuesto, Daud no podía decirle que todos los jefes que aparecían en la historia principal eran de nivel demonio, y que también había una relación muy complicada entre el Nora y Elia. Él le preguntó al director: ¿por qué eres tan bueno conmigo? El director respondió: ¿qué quieres decir con eso? Ni siquiera me preguntaste cómo supe la ubicación del espacio bidimensional o el concepto de la carrera de la muerte. ¿Cómo derroté a Elia? ¿Cómo detuve a la bestia mágica? Estas son cosas que los estudiantes ordinarios no podrían lograr. Recientemente he notado que parece que toda la escuela gira en torno a mí. Incluso mi vida diaria tiene huellas de la influencia del director. El director ha hecho mucho trabajo preliminar. ¿Qué exactamente quieres que haga? La directora Atalante le dijo a Daud que no hablara tonterías, diciendo que en realidad había una razón para ser tan bueno con él. Eso es por supuesto porque eres tan adorable. Daud también sabía que si no decía la verdad, la otra parte naturalmente tampoco lo haría. De todos modos, ella había prometido colocar el espectro de la muerte en algo. El cultivo del rector de la muerte espectro sería muy útil en el segundo acto, pero antes de eso, la misión purificadora del primer acto tenía que completarse. Mensaje del sistema: por favor completa el evento del ojo del crepúsculo.
Alguien lo estaba esperando aquí. Daud preguntó cuánto tiempo había estado esperando el Nora aquí. Ella explicó que en realidad no fue mucho tiempo, solo unas 6 horas. Este atuendo hizo sonrojar a Daud. ¿6 horas? Probablemente salió antes de que oscureciera. El Nora invitó a Daud a ver la temporada de luna llena y también se enteró de que esta era la primera vez que Daud salía de la escuela. Daud todavía no se atrevía a mirar directamente a los ojos del Nora. Esto no era la fiesta de bienvenida de los novatos, esta era una cita de verdad. El Nora tomó directamente la mano de Daud y cuando los dos llegaron al ojo del crepúsculo, lo encontraron lleno de gente. Daud incluso dudó si podrían entrar. Talien, vestido como camarero, estaba anunciando números aquí. Daud le preguntó por qué estaba aquí. Talien explicó, mi familia no me da dinero, así que trabajo a tiempo parcial aquí. También notó que el presidente del consejo estudiantil estaba aquí y le preguntó a Daud cuál era su relación con el presidente. Daud se sonrojó y dijo que no era una relación especial y que ni siquiera podía recordar por qué estaba aquí con el presidente. El Nora le preguntó a Talien, ¿puedo usar mis privilegios de presidente del consejo estudiantil para entrar? Naturalmente Talien no pudo negarse. Al recobrar el sentido, Daud le preguntó a Talien si llevaba un collar. Sacando el collar, Talien dijo, la corporación de purificación parece haberme dado uno. Daud activó su habilidad de dominación y ordenó a Talien que no lo usara hoy y que tampoco dejara que los otros trabajadores a tiempo parcial lo usaran. El dominado Talien aceptó fácilmente. Daud sabía que ser notado por Galdair significaba que ya estaba atrapado en la historia principal y la probabilidad de irse después de comer en este restaurante era 0. El jefe de purificación Galdair dio la bienvenida a la llegada de Daud y el Nora. Sistema aviso. Misión principal. El villano quiere ganarte. Por favor, resuelve esta dificultad de manera ingeniosa. Galdair propuso pedir prestado a Daud por un momento, diciendo que tenía algo que discutir con él. El Nora naturalmente no estuvo de acuerdo. Solo después de que Daud le susurrara algo al oído, ella aceptó. Galdair le dijo a el Nora que fuera a la sala de espera después de que terminara de hablar con Daud. Después de esto, solo quedaron Daud y Galdair. Galdair preguntó a Daud, ¿sabes por qué te llamaron aquí? Solo quieres hablarme sobre revivir demonios, ¿verdad? Luego, durante el caos de la temporada de luna llena, usa la muerte y la sangre para obtener poderosa energía demoníaca y liberar bestias mágicas. Haz que los asesinos maten caballeros para crear una escena caótica y aterradora. En este momento, los ojos de Galdair se abrieron. Lo que estás despertando es el demonio en la línea de sangre de la familia Tristán, ¿verdad? El intento de asesinato anterior a Elnora y la fuga de la bestia mágica de la escuela fueron obra tuya, ¿no es así? Pero ya le he contado al director todos tus planes y ella ya ha preparado medidas defensivas con antelación. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Galdair también entendió por qué al profeta le gustaba Daud. En la superficie parecía inofensivo, pero en realidad era siniestro y astuto. Definitivamente no era una persona común. Galdair no pudo evitar elogiar lo impresionante que era Daud. Pero hay algo que absolutamente no esperabas. La princesa ya ha sido capturada, pero al segundo siguiente, el Nora derribó la puerta y entró. Galdair no podía creer lo que estaba viendo. Hace solo unos momentos, los subordinados de Galdair habían llevado a Elnora a la sala de espera, diciendo que los adoradores de demonios llegarían pronto. Incluso le habían preguntado a Elnora si su manía era muy incómoda. Aunque no sabían cómo se sentía eso, ¿no sería mejor desahogarse un poco? Elnora declaró que, según la ley imperial, los adoradores de demonios podrían ser ejecutados en el acto. Esta persona realmente se atrevió a cuestionar sus palabras e incluso amenazó a Elnora para que se comportara obedientemente. Al siguiente segundo, él fue inmovilizado sobre la mesa por Elnora. Los otros también desenfundaron sus espadas. Todos todavía querían capturar a Elnora porque ella era el objetivo principal. Mientras esquivaba ataques, ella también derribó a 2 personas. Con un golpe de espada, derribó a 2 más, y como un demonio enfurecido, Elnora se lanzó contra los demás. Esto los asustó terriblemente, porque Elnora una vez más derribó a varias personas con un solo golpe de espada. En este momento, Galdair estaba sorprendido. ¿Cómo salió la princesa? Elnora también limpió la sangre de su espada con su brazo. Notificación del sistema. El afecto de Elnora por ti ha superado el nivel íntimo. Gracias a ti, mi manía ha mejorado mucho. Elnora le dijo a Daud. Hoy no fue una cita en absoluto. Se corrigió a sí misma. No fue una actividad social. La próxima vez tienes que acompañarme a salir para divertirnos. Esto dejó a Daud completamente confundido. Una notificación del sistema apareció con una misión exclusiva. Gideon Letristan se ha interesado en ti. Daud no podía entender por qué el padre de Elnora estaría interesado en él, pero la misión ya había terminado. En este momento, Galdair sacó un objeto rojo. Daud lo reconoció. Era esencia de demonio. No podía entender cómo estaba eso aquí. Él le dijo apresuradamente a Elnora que detuviera a Galdair de comerlo, pero ya era demasiado tarde. Galdair les dijo que dieran la bienvenida a la gracia de Dios. Con un rugido atronador, el santuario de citas Twilight Eye colapsó. Daud también salió arrastrándose de las ruinas. El monstruo transformado, Galdair, dijo, originalmente no planeaba usar lo que el profeta me dio, pero las cosas han llegado a esto. ¿Puedes derrotar a este cuerpo? Daud sabía que esta era una persona demoníaca que había absorbido la esencia de demonio y podía usar parte del poder de un demonio. Una persona demoníaca apareciendo en la trama del primer capítulo. Este mundo está realmente loco. El sistema también indicó, por favor, derrota al purificador. La misión fracasará si hay múltiples bajas. Galdair anunció a todos. La purificación comienza ahora. Después de decir esto, se fue volando. No solo el jefe Galdair se había demonizado, incluso los adoradores de demonios con los que Elnora había tratado resucitaron. 2 rayos láser golpearon a estos monstruos, y Elnora tampoco resultó herida. Los láseres fueron obra de Talien, incluso llamó a su técnica luz letal. Al salir, no sabía lo que estaba pasando y les preguntó qué eran esos monstruos. Daud le dijo a Talien, estos monstruos se han transformado de tus compañeros. Si usas ese collar también te convertirás en esto. Si no quieres ver este lugar convertirse en un infierno en la tierra, escúchame de ahora en adelante. Talien preguntó, Maestro Daud, ¿qué planeas hacer ahora? Daud le dijo,
Me ocuparé de los demás mientras protejo a la gente común y detengo al marqués. Realmente digno de ser el maestro Daud. Incluso enfrentando una situación tan terrible, todavía podía ser tan ingenioso. Daud le dijo a Talien que corriera rápidamente. El Nora adivinó que Daud probablemente sabía a dónde fue el marqués. Daud dijo: puedo adivinar aproximadamente, porque los adoradores de demonios tienen el mismo objetivo, esparcir desesperación y caos por todas partes, luego ir a su santuario para invocar al demonio Pandemonio. Así que Galdair solo iría a un lugar. Al llegar aquí, se preparó para destruir la barrera. Aunque no pudiera destruirlo completamente, al menos podría crear algunas grietas. Pero antes de que Galdair pudiera empezar a actuar, alguien lo detuvo. Realmente no podía entender cómo la otra parte sabía que estaba aquí. Eso es porque vi a través de tus acciones hace mucho tiempo. Desde que obtuviste poder demoníaco, no podrías perderte un lugar donde los demonios están sellados. El Nori llevó a Daud aquí en su espalda. Galdair también dijo: no necesito encontrarte. Te mataré primero, luego capturaré a la princesa. Daud le dijo a El Nori: pase lo que pase, ambos sobreviviremos. El Nori no quería decepcionar la confianza de Daud. Este era el espíritu de la familia Tristen. Entonces el Nori atacó, pero el objetivo actual de Galdair no era ella, era Daud. Entonces Galdair persiguió incansablemente a Daud, que no volaba, mientras Daud usaba movimientos ágiles para esquivar los ataques. El Nori también aprovechó la oportunidad para atacar a Galdair. Al ver que no podía golpearlo directamente, solo pudo crear 2 ondas de espada. Galdair persiguió a Daud ferozmente, diciéndole que no corriera. En ese momento Daud iba corriendo delante, Galdair persiguiendo detrás, y el Nori siguiendo detrás, atacando a Galdair. La clave era que Daud podía esquivar cada ataque, pero esta vez tropezó y cayó. Aprovechando la oportunidad, Galdair desató su movimiento definitivo. Justo cuando este ataque estaba a punto de golpear al caído Daud, el Nori le dijo que escapara rápidamente mientras ella compraba tiempo. Galdair no planeaba dejar ir a ninguno de los dos. El Nori recordó cuántos favores le debía a Daud. Era hora de devolverle uno. Notificación del sistema. Durabilidad del collar de vitalidad aumentada. Resistencia aumentada. En este momento, el Nori se preparó para una batalla final con Galdair. Mientras ella ganaba tiempo, Daud aún tenía otras preparaciones que hacer. El Nori ejecutó perfectamente la esgrima de Tristen en una sangrienta batalla con Galdair. Galdair también se dio cuenta de que Daud debía estar ocultando algo más. Mientras tanto, Kindred y Percy acababan de terminar de limpiar el campo de batalla en Twilight Eye. Alio también estaba contento de que hubieran venido. Si no hubieran seguido el consejo de Daud de venir aquí a comer, algo terrible habría sucedido. Si esto fue una coincidencia, fue demasiada. Ahora Daud también había recuperado sus fuerzas. Teleón también trajo lo que quería. Si solo El Nori pudiera aguantar un poco más, pero al siguiente segundo cayó, y Daud también fue atravesado en el pecho por una fuerza demoníaca. El Nori no podía creer esta escena. En este momento crítico, Daud no renunció a Fatal Charm, activándolo hacia El Nori Tristen. En ese momento, el mundo se volvió blanco y negro, y el sistema mostró texto ilegible. Una mujer con cuernos apareció ante los ojos de Daud. Sus pupilas eran completamente negras e incluso tenía orejas puntiagudas. La llegada del demonio hizo que el sistema perdiera algunos de sus efectos. Este era el demonio gris apareciendo con el cuerpo de El Nori como medio. El encanto fatal ganaría el favor de personajes malvados. Cuanto más extrema fuera la personalidad, más fuerte sería el efecto. El demonio gris parecía estar diciéndole algo a Daud, luego pasó una palma por su pecho. Apareció una marca circular en su pecho. Notificación del sistema: obtuviste el sello de los caídos. Gracias al efecto del sello, la herida en el pecho también sanó. El demonio gris solo se encogió así, observándolo. Un poderoso a nivel mundial tenía simpatía por él. Esto era una sensación extraña. Aunque no sabía cuáles serían las consecuencias, Daud haría su mejor esfuerzo para obtener todo lo que quería. Él utilizó el pergamino de copiar habilidad. Ahora el demonio gris y el Nori estaban conectados, lo que significaba que podía copiar una de las habilidades del demonio gris. Necesitaba esta habilidad ahora y la necesitaría aún más en el futuro. La figura del demonio gris invocado gradualmente desapareció. Finalmente le dijo a Daud que se encontrarían de nuevo, y cuando llegue ese momento, definitivamente... En este momento, Galdair también atacó. Golpeó la ubicación de Daud con un golpe de fuerza demoníaca. Después de que el humo se disipó, Galdair no encontró su figura porque Daud ya había aparecido detrás de él. Incluso si se dio cuenta, era demasiado tarde. Este golpe de Daud derribó a Galdair al suelo. Todavía no podía entender qué estaba pasando. Notificación del sistema, detectando crisis, juzgando amenaza directa a la vida. Se ha activado la situación desesperada de nivel X. Se ha activado la nueva habilidad, Rey del Pandemonio. Al enfrentar enemigos de tipo demonio, obtén 5 minutos de ventaja absoluta. Galdair no podía creer que Daud se había levantado. Justo cuando pensaba que Daud seguía siendo un debilucho como antes, el puño de Daud ya había golpeado, enviando a Galdair volando con un solo golpe. Ahora comencemos la segunda ronda. El profeta nunca dijo que esto sucedería. Con 5 minutos de ventaja absoluta, Daud obligó a Galdair a retirarse. Galdair realmente no podía entender lo que estaba pasando, porque Daud de repente podía usar habilidades demoníacas, el poder que había pasado años y pagado cualquier precio para obtener, pero la otra parte lo había adquirido fácilmente. Daud y Galdair se enfrentaron de nuevo. Los dos comenzaron a intercambiar golpes, y con un sonido atronador, una poderosa presión barrió al entorno. A tan corta distancia, Galdair aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque de energía a Daud, pero fue bloqueado por una protección sagrada. Nunca habría pensado que Daud podría usar el poder sagrado mientras usaba la fuerza demoníaca. Daud le dio una rodilla en la cara, enviando a Galdair a volar varios metros. Con ventaja absoluta, Daud atacó de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dar el golpe final a Galdair, descubrió que la habilidad de Rey del Pandemonium estaba terminando. Los 5 minutos de ventaja absoluta se habían ido, pero fue suficiente. Su plan había tenido éxito. Daud empujó a Galdair sobre la catapulta y luego presionó el botón de lanzamiento. Galdair fue catapultado directamente. Mientras se preparaba para cargar de nuevo, Daud ya había sacado una herramienta mágica. Esto era el super cañón que Percy del departamento de herramientas mágicas había hecho la última vez.
Un momento perfecto, disparó a Galdair que estaba en el aire. Antes de morir, Galdair supuso que Daud había anticipado todo. Cada acción había sido planeada de antemano. Notificación del sistema. Misión principal completada. Obtuvo una boca de oro maligna, un fragmento de héroe, recompensa 5000 GP. Daud nunca esperó obtener ambas recompensas de lo que se suponía que era una situación de elegir una en el juego. Probablemente porque la dificultad aumentó, las recompensas también mejoraron. Tener dos elementos más que podrían cambiar la trama fue una buena cosa. En ese momento, una figura se acercó, era el director adelante. Digno del estudiante Daud, eres realmente increíble. Ahora, ¿puedes explicar sobre el asunto del demonio gris? Daud naturalmente se hizo el tonto, diciendo que no sabía a qué se refería. El director señaló que Daud ahora estaba involucrado con un demonio. Después, el Nori también fue enviada para tratamiento de emergencia, pero afortunadamente se despertó poco después. El director también comenzó una conversación privada con Daud. Uno de los poderes del demonio gris es la erosión. Justo ahora, con tu ubicación como el centro, ocurrió una erosión a gran escala. La Oficina Imperial Sagrada de la Inquisición Herética definitivamente estará interesada en este asunto. Estudiante Daud, te convertirás en el ojo de la tormenta. Cuando hiciste estas cosas, ¿no consideraste estas consecuencias? Daud sabía que hace mucho tiempo había dejado de ser un personaje secundario, y ahora estaba enredado con demonios. Le explicó al director que simplemente tuvo suerte. La directora señaló que el demonio es el más fuerte entre los gobernantes de Pandemonium, el demonio gris. El Nore de la familia Tristán es el huésped del demonio gris. Tal como Daud había adivinado, la directora también sabía sobre esto. La directora agradeció a Daud por proteger la escuela y proteger a Elnor. Ella chasqueó los dedos y le dijo que se relajara. Todo el cuerpo de Daud voló y aterrizó en el regazo de la directora Atalante. Ella le dijo a Daud que se concentrara. Lo que estaba a punto de decir era confidencial. Debido a las actividades del último héroe, fragmentos de demonios se dispersaron por todas partes, pero cuando aparece un fragmento de demonio en este mundo, otros fragmentos se reunirán alrededor de ese humano como el centro. Ayer el demonio gris se despertó brevemente, pronto otros fragmentos también aparecerán. En pocas palabras, otros recipientes de demonios se reunirán. Daud sabía que la obra original también mencionaba que los recipientes de demonios causarían desastres. El recipiente del demonio rojo desencadenaría el incidente de la Noche Roja. Los cambios que sacudieron a la familia de Alya también fueron por este fragmento. Este barco opera al azar, cada vez el sistema de juego decide aleatoriamente. Excepto por las configuraciones de Alya y Elnor, la capacidad de recopilación de inteligencia de la Oficina Imperial Sagrada es impresionante. Ya habían seleccionado candidatos para el barco y Elnor era uno de ellos. El director dijo, estoy trabajando duro para reunirlos en la escuela. Daud no podía imaginar a alguien capaz de seleccionar candidatos para ser recipientes de demonios y luego reunirlos. Esto era realmente impresionante, pero reunir a ese grupo de personas peligrosas era demasiado escandaloso. El director explicó de nuevo, hay algo llamado amor verdadero. Esta situación solo ha ocurrido una vez. Cuando el recipiente de un demonio se enamora de alguien, el fragmento del demonio desaparecerá por completo. El amor puede eliminar la semilla que destruiría el mundo. Pero Daud sintió que esto no tenía nada que ver con él, pero el director señaló, esta historia es un poco cliché, pero Daud Campbell, ¿lo sabes? El demonio gris parece gustarte. Daud negó inmediatamente, absolutamente imposible. El director dijo, vi desde lejos hace un momento que el demonio gris te ayudó a curar tus heridas e incluso aplaudió. Parecía muy feliz. Daud pensó, eso fue solo porque me veía lamentable. El director sintió que las razones no importaban. Por alguna razón desconocida, el demonio mostró un favor extraordinario hacia ti. Durante este tiempo ya hemos probado tu juicio, conocimiento y capacidad de ejecución, así que te pido sinceramente, por favor, seduce a los recipientes demoníacos. Al escuchar esto, Daud se levantó rápidamente para negarse. El director también prometió cubrir las conquistas románticas de Daud. La escuela brindaría todo el apoyo. Daud dijo que el problema no era así. El director le dijo que no se preocupara, todas las candidatas conocidas son mujeres. Esta es una oportunidad caída del cielo. Eres la persona que hizo aplaudir al demonio gris, así que definitivamente puedes encantar fácilmente a otras mujeres. Daud sabía que si realmente podía hacer eso, no habría estado soltero toda su vida anterior. El director le dijo a Daud nuevamente que debía usar todos los medios necesarios para encantar a todas las mujeres y eliminar los fragmentos de demonio. Entonces, este mundo estaría seguro. Al escuchar esto, Daud quedó completamente confundido. ¿No dijiste que eso era el amor verdadero? Hacer malabares con varios barcos a la vez no puede ser amor verdadero, ¿verdad? El director Atalante también sabía que esto no sería fácil. Los adoradores de demonios también te apuntarán, y esos barcos tampoco son personas ordinarias. Pero por favor, salva a la humanidad. Daud le preguntó al director, ¿qué pasa si me retiro del plan? ¿Qué pasa si no logro conquistarlos? Ya te lo dije, eso naturalmente significaría la extinción humana y el colapso mundial. El mundo también se convertiría en un imperio malvado gobernado por demonios. Afortunadamente, Elnor finalmente despertó. Un amigo del consejo estudiantil que también había faltado a clase vino a verla y la abrazó inmediatamente al encontrarse. La primera pregunta de Elnor fue sobre cómo estaba Daud. Ese tipo fue dado de alta hace mucho tiempo. Solo tenía heridas leves. Elnor realmente no podía entender por qué ella estaba tan gravemente herida mientras Daud estaba bien. El amigo del consejo estudiantil había advertido una vez que si Elnor no despertaba, matarían a Daud, pero Daud dijo que estas heridas leves no podrían matar a la señorita Elnor. Estaría bien en unos pocos días. Desde que la presidenta se había despertado, era hora de ponerse a trabajar. Había muchos documentos aquí que necesitaban su firma. Elnor hizo un gesto de impotencia con las manos. La amiga del consejo estudiantil le dijo que venían personas importantes. Primero fue San Lucian. Elnor recordó que se suponía que debía venir el próximo semestre. Eso es por el incidente en el que se involucró el presidente. El país santo imperial y la Inquisición herética adelantaron sus acciones. También hay otra persona planeando venir. Lord Gideon también viene a la escuela. Él es el padre de Elnor. Mientras tanto, San Lucian había llegado a la ciudad.
Mientras fumaba, ordenó a sus guardias cerrar las ventanas. Un guardia dijo: «Una santa de esta época realmente teme a la luz del sol. Si hubieras vivido toda tu vida en iglesias oscuras, serías de la misma manera. Hablar de estos temas ahora es demasiado pesado. Deberíamos disfrutar de este momento de ocio, un adorador de demonios y una santa en el mismo lugar. ¿Llamas a esto ocio? No olvides, estamos aliados temporalmente por nuestros respectivos objetivos. Ir más allá es imposible. ¿No crees que somos similares? Los humanos que sostienen tu destino, el destino que controla mi vida, estamos en el mismo barco». Saint Lucian no discutió con él porque todavía tenía a alguien a quien proteger. Por otro lado, Daud recibió una carta de su padre. «Querido hijo, ya es verano. Escuché que el verano allí es particularmente caluroso. Cuida tu salud, así que envía algo de fruta. Puedes compartirla con amigos. He oído que la escuela tiene una actividad de observación para padres. Como el territorio está ocupado aquí, puede que no pueda ir, pero papá envió al mayordomo en formación, Herman. Puedes pedirle cualquier cosa que necesites. Es muy tranquilo aquí del lado de papá, así que no te preocupes. Debes entender, sigue el camino medio. El camino medio. No eres inteligente, así que no me preocuparé demasiado. Solo no causes problemas y vive tranquilamente, ¿entiendes? Si consigues una novia, tráela a casa durante las vacaciones para que papá pueda conocerla. Después de todo, algún día también querré ver a mi nieto». Daud pensó que era genial que su padre no viniera, pero aparentemente alguien llamado Germán, un mayordomo aprendiz, había llegado. «Joven maestro, no necesitas apresurarte a asignarme cualquier cosa que quieras que haga». Daud entendió que este tipo quería holgazanear abiertamente. Luego le entregó a Daud algunas uvas. «Estas son uvas sin semilla que el señor envió para que las comas». Al ver la escena, los compañeros de clase comentaron entre ellos: «Este chico en realidad trajo un mayordomo a la escuela. ¿Quiere jugar juegos nobles aquí?». Daud tuvo que decirle a Herman: «Aquí necesitamos fingir ser amigos». También dejó que Herman se comiera todas las uvas. Daud sabía que no tenía tiempo para ser tan relajado ahora. Lo que dijo el director Atalante fue demasiado impactante, haciendo que todos los candidatos a recipiente demoníaco se enamoren de él, salvando a la humanidad y tal. El sistema también apareció: afecto de Elnor, primera etapa alcanzada. Misión de maldición hereditaria activada. Curiosidad de Gideon Tristán, primera etapa. Misión de maldición hereditaria activada. Al diablo con la paz mundial, incluso encuentro inquietante la misión actual, y los eventos no terminarán aquí. Misión principal, acto 2, el joven rey del reino. La batalla final del acto 2 fue el mayor problema. Daud debería considerar la batalla contra el jefe ahora. El problema clave fue que el trabajo original nunca mostró a Gideon. En el original siempre apareció como una persona muerta. Aunque su relación con su hija no era cercana, el despertar del demonio gris de Elnor fue desencadenado por la muerte de su padre, Gideon. Pero ella ya se había despertado en la batalla del jefe del primer acto. La trama estaba completamente desordenada. En este momento, Talion notó la expresión de dolor de Daud. Como Gideon todavía estaba vivo, esto significaba que la trama actual seguía mejorando, lo que significaba que Daud podría conocer al padre de Elnor, pero aún debería tratar de evitarlo. Si lo conociera, definitivamente necesitaría obtener algo de él para que Daud pudiera terminar la batalla del jefe del acto 2. Justo entonces, de repente notó a Talion haciendo algo a su mayordomo. Talion pensó que este tipo estaba atormentando a Lord Daud. Este tipo perezoso no podría hacer tal cosa. «Ya que pusiste tus manos en mi mayordomo, hoy es un buen día para tomar prestada tu espada». Talion inmediatamente se arrodilló y ofreció su espada. «Maestro Daud, te doy esta espada». Un poco más tarde, en otro lugar, Elnor estaba curioso. «¿No solicitaste en el departamento sagrado? ¿Por qué sigues aprendiendo esgrima?». «Porque a través de este incidente problemático entendí una cosa. Confiar solo en el poder sagrado y el combate real me hace demasiado débil. Entonces quiero aprender lo básico de la esgrima familiar de Tristan». Como tenía la habilidad de ganar el favor de los villanos, probablemente seguiría involucrándose con Elnor más tarde, así que esta era una buena oportunidad para aprender la esgrima de Tristan. Elnor también pensó que esto era lo primero que Daud había dicho que la satisfacía. También podría usar la esgrima de Tristan para causar una buena impresión en Gideon. En ese momento llegó una voz. «Esto es realmente una vista rara. Presidente del consejo estudiantil, ¿cómo tiene tiempo una persona tan ocupada para dar clases particulares?». La recién llegada era Hiroelia. Elnor dijo que Daud le pidió ayuda. «Pero presidenta, eres hábil con espadas de una mano, mientras que el profesor Daud usa espadas de 2 manos». Daud explicó rápidamente: «Está bien, puedo manejar tanto espadas de una mano como de 2 manos». Elnor pensó que lo que importaba no era el tipo de espada, sino quién enseñaba. Elia se burló. «¿No sería mejor si yo, alguien que solía ser tutor de esgrima, enseñara al profesor Daud?». Al escuchar esto, Elnor se enojó de inmediato. «¿Estás diciendo que tu esgrima es mejor?». «Junior, ¿cómo podría hacer eso? Pero sé cómo derrotar al presidente, porque la esgrima de Tristán tiene fallas». Entonces, ambos desenvainaron sus espadas, luciendo listos para pelear. Herman exclamó: «Joven maestro, ¿es este el legendario duelo?». Elia exigió que Elnor no usara el poder de la familia Tristan. Elnor le preguntó: «¿Puedes obligarme a usar mi poder?». Daud preguntó: «¿No se acordó que me enseñarías esgrima?». «¿Cómo empezaron a pelear ustedes dos?». Herman disfrutaba del espectáculo. Elia saltó, atacando a Elnor primero. Frente al golpe, ella no se asustó. Justo cuando la espada alcanzó su cuello, Elnor levantó la mano y la desvió, incluso cortando docenas de veces en contraataque. Ella solo podía defenderse pasivamente, sin oportunidad de contraatacar. Este poder de ataque era demasiado fuerte. Ella pensó para sí misma: ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a perder contra un demonio? Pensando esto, comenzó a contraatacar. Aunque Elnor tenía sangre noble, seguía siendo de una familia de demonios. Algún día sería devorada por demonios y se volvería loca. Quisieran admitirlo o no, todos eran desastres demoníacos.
Esto le recordó a los recuerdos de infancia, esa escena llena de llamas. En este momento, la espada de Elia estaba envuelta en llamas. Esta energía de espada llameante se dirigió hacia Elnor, mientras que otras dos energías de espada se dirigieron directamente hacia Daud, dejándolo completamente confundido. Elnor se puso frente a Daud y bloqueó esta energía de espada, dividiendo la energía flamígera de la espada con un solo golpe. Elia se disculpó rápidamente y Herman se desmayó del susto. Daud suspiró. ¿Es esta realmente la velocidad humana? Ella parece más rápida y fuerte que antes. ¿Ya había comenzado a fusionarse con el fragmento? Elia se disculpó de nuevo. Perdón, usé demasiada fuerza. Candidato a héroe, tu habilidad con la espada es bastante buena, pero necesitas entrenar otras cosas además de la esgrima. No puedes permitir que tu propia gente salga lastimada, ¿verdad? Cuando Elia se disculpó con el maestro Daud, descubrió que había desaparecido. Como aprender esgrima de estos dos era inútil, Daud ya había ido a otro lugar. Juzgando por la condición de Elnor, ahora no era el momento de estar tranquilo. Si no trabajaba duro, definitivamente no lograría nada al final, por lo que tenía que esforzarse por crecer. Para sobrevivir, el poder sagrado era esencial. Daud pensó que necesitaba aprender no solo esgrima, sino también mejorar su poder sagrado. ¿Cómo has estado? Te ves muy saludable. Yuria estaba comiendo una manzana cuando reconoció a Daud. Por supuesto, Daud sabía que Yuria era la hermana menor de la santa, pero su espada se dirigió hacia Daud más rápido que ella. Daud la desvió con un solo golpe. Yuria no podía entender por qué él entraría en su rango de ataque. Debería saber que era peligroso. Ella solo esperaba que él se fuera rápidamente. Si él no se iba, podría salir lastimado. Después de que Daud intercambiara algunos movimientos con Yuria, confirmó que estaba seguro a 3 pasos de distancia antes de sentarse. Juzgando por la fuerza con la que balanceas la espada, estás muy saludable. Mencioné antes que ocasionalmente te traería comida. ¿Me recuerdas, verdad? Simplemente no sé qué te gusta comer, así que preparé algunas cosas al azar, probablemente suficiente para que comas durante 2 o 3 días. ¿No te sientes solo viviendo solo lejos de la gente? Entonces, de vez en cuando vengo a hacerte compañía, ¿no? Eso no debería ser grosero, ¿verdad? Después de decir esto, Daud se fue. Yuria recordó recuerdos pasados. Debes entender que solo eres una herramienta de exorcismo maldita. Estarás solo hasta la muerte. Al ver la comida frente a ella, Yuria derramó lágrimas. Solo cuando Daud regresó a su dormitorio, se dio cuenta de que algo andaba mal. Notificación del sistema. El favor del villano aumentó considerablemente. Recompensa de la primera etapa de preocupación de Yuria disponible. Daud no podía entender lo que estaba sucediendo. Solo jugó con ella un poco. ¿Cómo llegó tan rápido a la etapa de preocupación? La recompensa esta vez fue la habilidad Concentración del espadachín. Mejoró la velocidad de reacción y la precisión en la batalla. Si se usa junto con situación desesperada, el efecto debería ser bueno. Cabe decir que Herman todavía estaba durmiendo, realmente de manera relajada. Hoy era el día de la clase pública de observación. Todos estaban discutiendo cómo la esgrima de Tristan no elegía armas. Se decía que ahora podía bloquear ataques con una probabilidad extremadamente baja de ignorar la defensa. Los padres de los estudiantes, nobles, miembros de la realeza y comerciantes asistían a la clase pública. Para este día, Daud había entrenado mucho con Yuria. Hoy solo necesitaba causar una buena impresión a una persona. Esa persona era Gideon Le Tristan. En la obra original, él era un genio de la esgrima que los jugadores no podían ver. Todos estaban asombrados. Parecía ser cierto. El Santo País Imperial también participó en la batalla real. La transmisión anunció: distinguidos padres que vinieron de lejos, damas y caballeros, nuestra Academia Alfonte es la principal institución educativa del imperio. Nos sentimos verdaderamente honrados de invitar a todos a observar las clases. La ceremonia tradicional de bienvenida, Battle Royale, está a punto de empezar. Todos vieron a esa persona de nuevo. ¿Por qué asistiría a un lugar así? Un hombre que nunca aparece excepto en los campos de batalla. ¿Por qué se presentó en una clase de observación escolar? Se dice que su hija es la presidenta del consejo estudiantil aquí, pero escuché que nadie vino a la ceremonia de ingreso. Ese hombre es una persona de sangre fría que solo conoce espadas, así que no te acerques a él ni hables con él. En este momento el profesor Kendrick saludó a Gideon. ¿No es este Gideon? ¿Por qué asististe a esto? ¿Qué viento te trajo aquí? ¿Estás saliendo a tomar aire mientras entrenas? ¿Cómo va la búsqueda del primer gran duque Tristán?, explicó Gideon. Sigo entrenando según los documentos. Los documentos dicen que haga mío el monte Ti, realmente es difícil de entender, así que simplemente corté la montaña. Kendrick se quejó de que este método de entrenamiento era demasiado primitivo. En este momento el anfitrión anunció: la batalla real está a punto de comenzar. La participación de los estudiantes es completamente voluntaria. El examen de primer año se lleva a cabo bajo la supervisión de profesores especializados y equipos médicos. Los estudiantes de primer año de este año son fuertes. Las armas proporcionadas a cada persona están hechas de materiales de madera. El presentador anunció que los concursantes podían entrar. Daud se sintió un poco nervioso al entrar. ¿Es esto lo que se siente al meterse en el personaje? Maldición, debería de haber sabido que no debía participar. ¿Es necesario ser notado por Gideon?, dijo Talion en ese momento. Este examen es el enfrentamiento final entre el profesor Daud y yo. Aunque la candidata heroína Elia no pueda participar, todavía hay esperanza. El anuncio transmitió: los concursantes que necesiten armas deben seleccionarlas ellos mismos. Elia no podía entender por qué el profesor Daud participaría en tal competencia. ¿Disfrutaba jugando con los débiles o era alguna noble obligación? Entonces todos comenzaron a elegir armas. Una persona estaba tocando armas de madera con la mirada perdida. Todos los concursantes, por favor, suban al escenario. El objetivo de todos en la competencia es solo uno: convertirse en el último sobreviviente. El último sobreviviente obtiene puntos especiales y los 10 mejores concursantes también obtienen puntos. El mayordomo Herman no olvidó recordar: joven amo, solo necesitas quedar en el 10º lugar. Daud sabía que Gideon debía estar sentado en algún lugar. Debes estar vigilándome, debes. En este momento, Elia lo estaba observando. Profesor Daud, te estoy vigilando, no te preocupes. Aunque confío en ti, profesor, pero si pasa algo, te ayudaré. En este momento, una figura ya había puesto su mira en Daud.
Justo cuando estaba a punto de anunciarse el inicio, el cercano El Nordey también lo estaba mirando. Luego, el anfitrión anunció que el Battle Royale había comenzado. La arena estaba en caos mientras todos comenzaban a atacarse entre sí, mostrando varios movimientos llamativos. Talion también apuntó a su objetivo. Maestro Daud, no me contendré. Daud rugió de ira. ¿Por qué me estás apuntando específicamente a mí? Bloqueó fácilmente la espada de Talion, sin olvidar decirle a Talion que esto se llamaba bloquear. Mientras los dos peleaban intensamente, Gideon lo miraba. En ese momento, una voz dijo: «Ustedes dos se ven muy interesantes. Notificación del sistema. Crisis detectada». Una figura dio una patada. Esta patada alcanzó a Daud y Talion. Daud reconoció de inmediato que era Lilu Garuda. ¿Cómo podría estar ella aquí? Lilu Garuda era la segunda hija del gran jefe de la Alianza Tribal, un personaje que no aparecería hasta el acto 5. Tanto el Nordey como Elia se preguntaban quién era. «Ya que no quieres venir, entonces iré yo». Daud sabía que esta mujer era una persona loca a la que le encantaba golpear a la gente. Su magia era la técnica de fortalecimiento corporal de la Alianza Tribal. Incluso si Daud activaba su situación desesperada, no podía garantizar que podría derrotarla. La fuerza actual de esta mujer era mayor que la del Nordey. Talion pensaba que Daud lo estaba protegiendo, siendo él más débil en todos los aspectos. En realidad, estaba protegiendo a un enemigo que quiere oponerse a él. ¿Cómo apareció aquí esta mujer, Lilu? ¿Por qué estaba participando en tal actividad? Porque no muchas personas la conocían ahora. Talion, pensando que Daud lo había protegido, se paró al frente. «Definitivamente haré que el maestro obtenga el primer lugar». Daud tuvo que decirle a Talion que corriera ahora. «Ese recién llegado de allí, si tu objetivo es el profesor Daud, entonces primero debes derrotarme a mí. Soy el segundo asiento, Talion Arman». «¿Así que eres el segundo asiento? Entonces no me conteneré». Lilu lanzó un chop de mano a Talion. Daud activó la concentración del espadachín, mejorando la velocidad de reacción y la precisión. «No puedes morir». El chop de mano de Lilu golpeó a Talion mientras Daud bloqueaba desde atrás. Este golpe envió a ambos volando. A pesar de usar el bloqueo, todavía recibió el impacto. Talion inmediatamente tosió sangre y perdió el conocimiento. Solo Daud quedó en pie. «Pensé que solo eras un debilucho, pero también estás controlando tu poder». Daud, quien había soportado el golpe, se preparó para darlo todo. Solo que no sabía si su habilidad actual podría bloquearla viniendo a toda velocidad. Tanto Gideon como el Nordey podían ver que era imposible bloquear, pero Daud todavía luchaba contra ella a regañadientes. Los golpes de Lilu eran rápidos y potentes. Derrotarla era pura fantasía. Ahora no era momento para la terquedad. Daud decidió rendirse. Lilu estaba sorprendida. ¿Realmente te estás rindiendo? Todos los nobles comentaron: «Cobarde, eres un noble, ¿no tienes orgullo?». Elia sabía que el maestro Daud había tomado la decisión inteligente. ¿Por qué no van estos malditos a pelear ellos mismos? El anfitrión anunció: «Ha aparecido el ganador de esta competencia». Lilu sentía que las cosas comenzaban a ponerse interesantes. Maldita basura imperial. Daud no podía entender qué estaba tratando de hacer. Notificación del sistema. Encanto fatal plantado, presagiando un favor explosivo. Menos mal que corrí rápido, casi me meto en problemas. Pusieron una bolsa sobre la cabeza de Daud y lo secuestraron así nomás. Él no sabía lo que estaba pasando y no estaba mentalmente preparado. «Daud Campbell, ¿cuál es tu relación con mi hija?». El secuestrador era naturalmente el padre de El Nordey, Gideon. Daud explicó: «El Nordey es un amigo que ha sido muy útil en mi vida escolar». «¿El Nordey también te enseñó esgrima, Tristán?». Daud sabía que las cosas estaban yendo de acuerdo al plan. Él inmediatamente negó: «No fue el Nordey quien me enseñó». El estilo de espada de Tristan fue realmente reconocido. ¿De quién aprendiste? Daud sabía que absolutamente no podía mostrar una expresión nerviosa. No podía mostrar ningún defecto frente a este hombre. «Gran Duque, usted también debe conocer al señor espía, ¿verdad?». Él a menudo aparece y desaparece misteriosamente, incluso va a casas abandonadas en el campo. Daud rezó internamente para que lo creyera. «¿Dices que mi maestro te enseñó? Eso es interesante», continúa. «La forma de ocultar un árbol es crear un bosque. Para cubrir una pequeña mentira se requieren mentiras más grandes». «Ese señor también me confió algo, Samuel. Más precisamente me asignó una tarea. Es decir, Gran Duque Tristán, aprende esgrima conmigo». ¿Realmente te pidió mi maestro que me enseñaras esgrima? ¿Puedes hacerte responsable de esas palabras? ¿Cómo podría Daud hacerse responsable? Simplemente confiaba en el poder de la historia original. Entre todos los jugadores, Daud fue el primero en conocer a Gideon. Había oído durante mucho tiempo que el padre de Elnore era increíblemente poderoso, con una fuerza más allá de la imaginación. Gideon estaba probando sus habilidades. Esto era bastante normal, ya que Daud había dicho repentinamente algunas cosas absurdas, y podía entender la posición de Gideon. Pero Gideon despreciaba este tipo de silencio sin sentido. Él trazó una hoja con su dedo. «¿No lo atraparás?». Antes de que Daud pudiera entender lo que quería decir, la mesa a su lado fue cortada por la mitad en el siguiente segundo. Esta era la espada invisible, una habilidad que podía desatar ataques de corte sin una hoja física. Gideon había ejecutado tan fácilmente la técnica suprema de los caballeros. «Ya has muerto 2 veces. Close bracket right brace». «¡Qué patético! Ni siquiera puedes detectar mis ataques. ¿Qué podría aprender yo de ti?». Realmente digno de la esgrima más fuerte del caballero, más fuerte del imperio, que podía perforar escamas de dragón. Pero esta es una esgrima incompleta. Gran Duque Gideon, eres tan formidable como dicen los rumores, pero ¿son estos los movimientos de una esgrima completa? Gideon estaba sorprendido. ¿Qué quiso decir Daud? ¿Sabía algo? Daud se atrevió a hablar precisamente porque sabía. En la historia original, después de la muerte de Gideon, Daud descubrió su diario que detallaba todo su viaje y escribió sobre su maestro y familia. «He oído que tienes un objetivo que deseas lograr. ¿Es romper la maldición de tu familia?». Lo que Gideon le había dicho a su maestro: «Debo romper algo». Su maestro había respondido: «Quizás partir el mar sería más fácil que eso». Así que Gideon decidió comenzar practicando partiendo el mar. Daud le dijo: «La fuerza rotacional es la imagen mental central. Al condensar debes completar perfectamente una rotación completa para hacerlo más fuerte». En realidad, Daud tampoco sabía lo que significaba. Solo recordaba que eso era lo que Gideon había escrito en su diario, el consejo del Gideon del futuro para el Gideon del presente.
El resto dependía de él. Al escuchar estas palabras, Gideon claramente tuvo una revelación. La fuerza que desató rompió el techo. Preguntó a Daud de nuevo: ¿quién eres exactamente? Soy solo alguien que espera que te hagas más fuerte, porque solo entonces Daud no moriría y el Nor no caería. Daud finalmente obtuvo la carta de inmunidad, el privilegio de la familia Tristán que eximía de castigo legal sin importar los problemas que causaran. Llevaba el sello personal de Gideon, otorgando exención de un castigo legal. Gideon fue el encargado de hacer cumplir la ley del antiguo imperio, actuando como la sombra de la familia real para manejar sus trabajos sucios, no diferente de un perro encadenado. De todos modos, Daud usaría esta carta de inmunidad en el segundo acto, Encanto Fatal. Con demasiados villanos teniendo impresiones favorables de él, su tarjeta de habilidad fue mejorada. Mejora de tarjeta de habilidad, Atracción Fatal. Cuanta más atención recibas de los villanos, mayores serán las recompensas. Obtuvo una hoja prestada de Gideon. La hoja prestada despertaría habilidades villanas y otorgaría poderes equivalentes. Nuevas habilidades disponibles temporalmente para uso igualitario. Esta habilidad sería invaluable para lo que planeaba hacer a continuación. Daud tenía sus planes futuros bastante claros. Aunque no sería fácil, le dijo a Gideon: me haré responsable de la familia Tristán, así que definitivamente los protegeré. En el aula, el profesor estaba dando una conferencia. Los humanos fueron creados por Dios, por lo que todos tienen poder divino dentro de ellos. Esto opera en principios completamente diferentes a la magia. Incluso sin ser elegido, cualquiera puede usarlo. De hecho, aquellos que pueden alcanzar el nivel de manifestar poder divino son... El profesor estaba bastante molesto. ¿Estaba este estudiante aquí para dormir o para asistir a clase? ¿Y por qué había tantos asientos vacíos? Todo esto era culpa de ese bastardo de Galder. Había dejado entrar zombies y monstruos en la escuela, incluso adoradores de demonios. Esto había cruzado la línea. Además de eso, los nuevos estudiantes de este semestre, que fueron desagradables, solo sabían cómo rebelarse y cuestionar todo. Al parecer, alguien incluso había golpeado a un profesor en la cabeza. Aunque nadie sabe todavía sobre mi colusión con Galder, aguantaré un poco más y luego renunciaré. En ese momento, alguien hizo una pregunta en clase: ¿cómo se cultiva el poder divino? Este tipo ya puede usar el poder divino con habilidad, pero está preguntando deliberadamente tales cosas. La respuesta es que la práctica frecuente mejora la competencia. Las preguntas son buenas, pero bajan el nivel de la clase. La lección de hoy termina aquí. Ese chico de antes fue realmente irritante, porque es como una espina en mi costado. Debo usar esta información clasificada para conseguir un nuevo trabajo, entonces no tendré que ver a esos malditos estudiantes y a ese estúpido director. Podría dejar este maldito imperio por completo. Con ese pensamiento, empujó la puerta y fue lanzado por ella. La persona que lo golpeó fue naturalmente el Nor, quien acababa de patear la puerta. Y ahora estaba a punto de patear al profesor. Antes de que el profesor pudiera correr, fue agarrado. ¿Qué estás haciendo? Soy profesor en el departamento de estudios divinos. ¿Te has vuelto loco haciendo esas bromas a un profesor? ¿Crees que te saldrás con la tuya? No tenemos tiempo para bromas. Esto es un arresto. Ya hemos informado al director. Eres el que ayudó a los criminales a liberar bestias mágicas. Como profesor, ¿cómo se siente ver a los estudiantes del imperio morir ante tus ojos? Solo hay una conclusión. Tu propósito nunca fue la educación. Encontramos correspondencia entre tú y el conde Galder en su finca. ¿No dijiste que el uso frecuente del poder divino mejora la destreza? Siempre que tenga la oportunidad, mejoraré mi destreza contigo. Esto enfureció al profesor, quien maldijo: lunático. Daud se mostró completamente indiferente a sus maldiciones. Deberías conocer más nombres que solo estos pocos, ¿verdad? En este punto, el Nor sugirió buscar en el escritorio. El profesor rugió enojado. Absolutamente no. Pronto Daud encontró un libro. El profesor, habiéndose liberado de sus ataduras, se lanzó como un loco. Profesor, usted conoce la organización militar imperial, a pesar de estar en el departamento de estudios divinos. Podrías alistarte en el ejército. El Nor lo derribó con 2 movimientos y él se estrelló contra la pared. El alboroto era demasiado fuerte. Alguien parecía haber oído algo. Daud le preguntó al profesor: ¿es esto todo lo que tienes? En este punto, el profesor ya no podía hablar. El Nor sugirió entregarlo a la orden nocturna de la escuela, pero Daud pensó que no había prisa. El profesor también recordó sus conversaciones anteriores con Galder y el profeta. Finalmente entendió por qué no tenía buenos sentimientos hacia Daud. Se parecía a ese tipo que había conocido con Galder antes. La primera vez que conoció al profeta, el profeta había dicho: si te atreves a cuestionarme, morirás. Si te atreves a mencionar haberme visto, morirás. Si te atreves a olvidarme, es como si estuvieras muerto. Esta persona era muy parecida al profeta. Ambos tenían esa extraña cualidad voluntariosa de gustar causar problemas. Daud se preparó para sanar al profesor. Su poder divino había mejorado al punto que incluso los seres conectados con el alma se veían afectados. Ahora él había atrapado al pequeño ratón con la máscara del profesor. Preguntó si el estrés de Elnor había disminuido. Aunque no le gustaba molestar a las personas mayores, la manía de Elnor había mejorado. Parecía que había liberado bastante estrés. Este método de reducción de estrés era inevitable. Después de todo, esto no era algo que pudiera resolverse con razón. En ese momento, Elnor volvió a preguntar: ¿tienes algo que decirme? Parece que conociste a mi padre. ¿Por qué lo viste?